Gracias. Pues nada, no me parece mejor forma que cerrar con esa conclusión, ¿no?, de esa necesaria coordinación entre todos los ciudadanos, las entidades. Y ya pues pasamos al siguiente bloque y pues nada, José Luis Gallego, que va a tomarme relevo. Todo tuyo. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, muchas gracias. Soy José Luis Gallego, soy el responsable del área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Confidencial. Como bien saben, en nuestro diario prestamos una atención muy especial a los temas vinculados con el medio ambiente y con la sostenibilidad, como no podría ser de otra manera. Miren, eso de la sostenibilidad es muy sencillo. Se trata de que la economía, de una vez por todas, empiece a integrar los pasivos, los apuntes contables que no ha integrado en la contabilidad. La economía se ha dedicado a externalizar los costes ambientales y ahora el planeta está llamando a la puerta de la economía para pasar cuentas. Esa es la definición de sostenibilidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, está muy bien que hayamos tenido una previa de economía, pero ahora vamos al tajo, que es la cuestión de cómo hacemos que todo esto se sostenga en un planeta que ahora sí que sabemos que tiene límites porque nos los está enseñando, ¿verdad? Vamos a arrancar esta área interesantísima de sostenibilidad, en la que vamos a tener una mesa redonda y ponencias muy interesantes, con la ponencia de apertura que va a hacer Diego Isabel de la Moneda. Diego Isabel es cofundador y director del Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social, un foro con mucha trascendencia y mucha relevancia en el ámbito de la economía. La Fundación Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social es una organización sin ánimo de lucro que promueve la co-creación de una economía, más sostenible, justa y colaborativa, que dé solución a los problemas sociales y ambientales y esté al servicio de las personas sin olvidar al planeta. La ponencia lleva por título La nueva economía del beneficio individual al impacto colectivo. Y Diego Isabel, cuando quieras. Gracias. ¿Qué quieres ser de mayor? Cuando hacemos esta pregunta a los niños, les invitamos a soñar. Y normalmente sueñan con algo que les gusta y que además ayuda a los demás. Ser bombero, profesora, enfermera. Y ese sueño marca su acción, marca lo que van a estudiar y las habilidades que quieren desarrollar. Del mismo modo, cuando miramos un país, España, o una familia como la Unión Europea, nos tenemos que preguntar, ¿qué queremos ser de mayores? Es importantísimo que nos hagamos esta pregunta y cuando lo hacemos a nivel de sociedad hay que entrar en la economía y cómo hacer que esa economía sea sostenible. Y tenemos que decidir si queremos ser lo que somos, lo que ya somos, líderes en derechos laborales, derechos humanos, protección del medio ambiente, sostenibilidad, o queremos jugar a lo que son otros, los que producen mucho y barato, Asia, el machirulo del patio del colegio que impone las cosas por la fuerza, Donald Trump, Putin. Tenemos que decidir quién queremos ser. Y lo que está claro es que la economía es clave y tenemos que cambiarla, porque todo lo bueno que tiene el modelo económico lo ha traído eso que es España y Europa. Derechos laborales, humanos, protección medioambiental y gobernanza y democracia. Y lo malo que tenemos viene de ese individualismo que nos genera cosas que ya hemos estado hablando esta mañana, como la dificultad de acceso a la vivienda, como el no tener empleos que te motiven con propósito, que te gusten, como decía antes cuando le preguntamos a los niños. Estamos con ese nuevo concepto que la Organización Internacional del Trabajo define como trabajadores pobres. Es decir, trabajas 40 horas a la semana y no sales del umbral de la pobreza, o incluso, como nos dice el informe Cáritas de la semana pasada, eres clase media y acabas cayendo en esa pobreza. Y todo eso genera, lo que hemos estado hablando también, problemas de salud mental. En España ya hemos llegado a más de 600.000 bajas anuales por salud mental. Si lo miramos desde un punto de vista de la economía, eso es un montón de dinero, porque las bajas de salud mental son 4 veces más de tiempo que las físicas, de media 108 días. Y si además miramos la concentración de la economía en las grandes ciudades, porque hay economistas que dicen que eso es mucho más rentable y productivo, pues nos encontramos con que respiramos aire contaminado, no tenemos tiempo para las cosas que realmente nos importan, un consumismo disparatado y encima consumimos alimentos que realmente no nos alimentan y que no son saludables para nosotros. Ese es el modelo de economía en el que estamos y si miramos al 2008 no cambiamos nada, miramos el COVID no cambiamos nada, deberíamos cambiar algo, porque si no, Albert Einstein nos diría esta frase, que es mi frase favorita de él, que dice, locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando resultados diferentes.
Tenemos que cambiar la economía. Y si no, también podemos escuchar a este economista, que es Kenneth Boulding, quien nos dijo: quien crea que es posible un crecimiento infinito en un planeta finito es un loco o un economista. Y por desgracia, viendo la economía que tenemos, creo que hay gente que cumple los dos requisitos. Por eso, desde el Foro NESI tenemos claro que si queremos cambiar cualquier problema social o ambiental que nos preocupa, tendremos que cambiar la economía. Y lo bueno es que en España y en Europa ya somos líderes en muchas de las nuevas economías que afrontan nuestros retos. En economía social, en empresas, como hemos escuchado hoy, que también aplican la economía verde, la economía circular, la economía regenerativa, en finanzas sostenibles, finanzas de impacto, como hemos escuchado también hoy, en inversión de impacto, en empresas B Corp. En todo esto ya somos líderes. Potenciemos lo que ya somos. Y de forma resumida, son tres grandes ingredientes lo que necesita esta nueva economía. Lo primero, propósito. Y el propósito, me encanta este cambio, que solo es cambiar una palabra. De eso que estamos tan acostumbrados a decir las empresas: mi empresa será la mejor del mundo. ¡Oh, qué egocéntricos! Mi empresa será la mejor para el mundo, que dicen las empresas B Corp. Eso lo cambia todo. Eso cambia el propósito de tu vida, desde que eres niño hasta que eres una empresa, hasta lo que quieras hacer con tu emprendimiento. Pero es importantísimo también cambiar las reglas del juego que antes nos decía Chema, para las empresas y los consumidores. Dos ejemplos. Si eres una empresa del Levante español que hace zapatos, tienes que cumplir derechos laborales, por supuesto los derechos humanos, y además tienes que tener una depuradora para depurar tus vertidos. Pero en cambio una empresa que produce zapatos en otros lugares del mundo puede vender sus zapatos aquí sin cumplir todo eso. Esto no es proteccionismo. Es justicia social. Tener las mismas reglas del juego o exigir lo mismo a los que están aquí y a los que están fuera. Insisto, los que creen en el libre mercado tienen que pensar que esto no es proteccionismo, es justicia social, reglas del juego justas. Y también para los consumidores. Si quieres comprar un kilo de tomates ecológicos de proximidad que no han destruido el suelo y que encima te alimentan, es más caro que un kilo de tomates que viene de un lugar donde se han utilizado fertilizantes químicos que han erosionado el suelo y encima te van a perjudicar a tu salud. ¡Qué locura! Eso no es una ley de la naturaleza, es una consecuencia de las leyes de la economía. Insisto, esto no es proteger a nuestros agricultores, esto no es proteccionismo, es justicia social. Y Europa tiene que dar un paso al frente y decir: nosotros somos así, quien quiera jugar conmigo, que juegue con mis reglas del juego, y no intentar ser lo que son otros. Y tercer gran punto que enlaza con lo anterior. En la geopolítica y geoeconomía internacional hay que ser soberanos, entendido como ser capaces de producir lo que necesitas. Y de nuevo, España y Europa estamos muy bien en muchos de estos aspectos. Somos capaces de producir alimentos, somos capaces de producir energías renovables y limpias, tenemos entidades financieras que apuestan por la sostenibilidad, por el impacto social, como hemos escuchado esta mañana. Es verdad que tenemos que hacer deberes en conocimiento, en I+D+I. Es verdad que tenemos que hacer deberes en ser más soberanos en desarrollo de tecnologías. Y es verdad que tenemos que hacer deberes, quizá, en ser capaces de producir a nivel industrial ciertos elementos y componentes básicos. Pero esto, de nuevo, no es proteccionismo, es libre mercado con reglas del juego sociales y medioambientales justas. Y por decir un poco lo que estamos intentando hacer desde nuestro rol como fundación, como Foro NESI, de forma humilde. Y lo primero, fomentar esas alianzas que me ha alegrado escuchar que hoy por la mañana ya Belén empezaba hablando de alianzas y todo el mundo ha estado hablando de colaboración. Es importantísimo porque esto, el ser lo que realmente ya somos en Europa, no lo podemos hacer una empresa sola, las organizaciones sociales solas o las administraciones públicas por sí solas. Tenemos que hacerlo de forma conjunta. Ejemplos de alianzas que estamos liderando. Ahora tenemos una alianza que se llama Viva, por la vivienda innovadora, verde y asequible. Porque hay quienes dicen hay que construir mucha vivienda y hay quienes dicen hay que hacerla sostenible. Entonces, de nuevo, es caro hacer viviendas sostenibles, con lo cual no son asequibles. Entonces, bueno, tenemos una gran alianza donde hemos conseguido que haya grandes promotoras, pero también organizaciones sociales como un Cáritas o la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid. Juntos, construyendo propuestas para llevar a los políticos ya consensuadas desde actores diferentes. Hoy también se ha hablado mucho del medio rural, lo cual me ha encantado porque también tenemos en marcha otra gran alianza que se llama Salvemos los bares del pueblo. Se hablaba de que hay más de 6.000 municipios en España con menos de 6.000 habitantes, muchos de ellos con menos de 1.000 habitantes, muchos de ellos con menos de 500. Y el bar del pueblo no es un negocio en un pueblo de 500 habitantes. Si no habría un McDonald's y un Starbucks en los pueblos de 500 habitantes, y creo que no lo hay. Es un centro social, es el lugar de los cuidados, es donde si Antonio no viene a echar la partida, alguien le toca en la casa a ver qué tal está.
Y entonces estamos haciendo una alianza con empresas, invitación si alguien más se quiere sumar, que estamos ahora mismo poniendo en marcha, donde queremos dotar de multiservicios al bar, que no sea solo bar, que dé servicios financieros, que sirva de punto de recogida de paquetería, que dé servicios también de salud y energéticos, para que realmente los vecinos tengan esos servicios y a la vez ese bar sea un poquito más sostenible, porque le cuesta llegar a final de mes. Otra alianza que tenemos, en este caso en las grandes ciudades, viendo que las grandes ciudades se han convertido en lugares cada vez menos amables, como antes decía, apostar por la proximidad. La ciudad mediterránea, lo que somos en Europa. Nos hemos ido al modelo americano de aquí tienes las casas, aquí tienes el ocio, el centro comercial, aquí tienes el trabajo, coche, coche, coche. Volvamos a la ciudad mediterránea, que es un poco el origen de los pueblos y que es la vida de barrio. Y tenemos ahora mismo en marcha una gran alianza por la proximidad y la salud. Porque sabemos que la proximidad, el poder ir andando a trabajar, el tener redes de confianza y de cuidados de cercanía, el poder hacer compra y consumo local, contribuye también a la salud de las personas. Esa es otra gran alianza que también tenemos en marcha. Además, hay que generar conocimiento, hay que generar muchos más datos para validar que Europa y España tienen que ir en esta dirección. Hay que aplicar mucha innovación social, que hemos hablado hoy, que no es más que personas juntándose para tener ideas para ayudar a personas, eso es la innovación social, y las empresas muchas veces les cuesta un poquito, y ahí las estamos ayudando a muchas empresas a que nos digan su reto, y hacemos un proceso con todos sus grupos de interés para ser capaces de resolver ese reto de forma colectiva. Y también, por supuesto, llevar todas estas propuestas para cambiar las reglas del juego a la parte política a través de la incidencia. Pero hemos visto que hay una cosa que nos está limitando todo, y es la dichosa polarización. Y por eso, el año que viene, que hacemos nuestro foro, el que nos da nombre, el Nesi Forum 2026, en mayo, hay personas aquí que ya habéis estado en ediciones anteriores, las hacemos cada 2 años, se llama Liderando el Consenso. No pretendemos llegar a ningún acuerdo, pero sí pretendemos abrir una conversación diferente a la polarización. ¿Cómo podemos llegar a acuerdos? ¿Qué líderes en política, en las empresas, en la sociedad civil necesitamos para llegar a los consensos que el país necesita? ¿Qué mecanismos democráticos tenemos que transformar, cambiar, eliminar o crear para que lleguemos a acuerdos? Porque si no llegamos a acuerdos, no avanzaremos a ese ser lo que realmente queremos ser. Y ojalá que si somos capaces de tejer estas alianzas y estos grandes consensos, España, su gran familia que es Europa, tenga claro que de mayor quiere ser lo que ya es, líder en una economía que pone a las personas y al planeta en el centro del modelo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. De eso se trata, ¿verdad? De tejer alianzas, pero de tejer alianzas con gente que actúa. Saben que esto es como el teatro. Hay actores que cuando llegan al teatro se pegan media hora en la sala de maquillaje. Y hay actores que llegan al teatro y saltan al escenario, así, y empiezan a actuar, no a maquillarse. No tenemos tiempo para maquillarnos y, sobre todo, para atender a los que se maquillan. Les puedo asegurar que la mesa redonda que vamos a montar a continuación está lleno de gente que actúa, de empresas que tienen no solamente propósito, sino que han intentado transformar su propósito en acción. Y en ámbitos muy contrarios, ¿verdad? Les puedo asegurar que de toda la redacción del diario, uno de los buzones que se llenan más cada día es el de quien les está hablando, ¿verdad? De gente, empresas que quieren figurar en el ámbito de la sostenibilidad, que te proponen entrevistas, que te proponen reportajes, que te llevan aquí, que te llevan allá, no suelo atender a ninguna, porque prefiero a los actores. Se puede actuar y se está actuando desde el sector de la energía, se está actuando desde el sector de la economía, se está actuando desde el sector de la tecnología, desde el sector de la salud y farmacéutico, incluso desde el sector químico se está actuando. Y lo vamos a ver y lo vamos a comprobar. Y es bueno que eso pase. Y es una gran noticia que se estén dando alianzas en ese ámbito. Y vamos a hablar de ello con Alicia Fernández del Viso, que es directora de ESG en Celnex. Alicia, me han dicho que nos tenemos que poner cada uno debajo de su nombre. Venga. Con Xavier Rivera, que es director de Comunicación y Sostenibilidad en BASF. ¿Qué tal, Xavier? Isabel Martínez Contreras, responsable de Licencia Social y Alianzas de Moeve. Isabel Avellán, jefa global de Finanzas Sostenibles CIB
en Banco Sabadell, me salía Banco Sabadell, en Banco Sabadell, Alba Ancochea, responsable de sostenibilidad en AstraZeneca. Aquí, efectivamente. Muy bien. Bueno, ya sabéis que este es un diálogo abierto, no se trata de perder el tiempo en divagaciones. Vamos a intentar, como dice mi dermatólogo, ir al grano para que todo el mundo capte los mensajes clave, porque tenemos poco tiempo. Si os parece bien, vamos a empezar por Celnex, porque es un ámbito especialmente interesante. Vuestro plan 2026-2030 de biodiversidad e infraestructuras, por lo que he podido ver, es especialmente ambicioso. Hay mucha ambición en esta mesa. Vamos a ver cómo se aterriza todo ello, pero por eso, para saber cómo lo estáis aterrizando y que no se quede solamente en los titulares, ¿qué actuaciones concretas estáis proponiendo y sobre todo, cómo van a impactar en el entorno y en las personas? Y en las personas. Pues mira, yo simplemente por poner en contexto, porque Celnex soy consciente de que igual no es una compañía que es hiperconocida, nosotros lo que hacemos es infraestructuras. Nosotros estamos en el negocio del largo plazo. Tenemos infraestructuras de telecomunicaciones que están ubicadas en toda Europa, más de 110.000. Y lo que hacemos es que os contribuimos a que os llegue la señal del móvil, los que lo estáis usando ahora, que cuando encendéis la tele podáis ver la tele y que cuando llega la radio, por ejemplo, en España, también podáis tener acceso a esta señal. Y como estamos en el negocio del largo plazo, porque somos una infraestructura, para nosotros es muy importante el concepto de resiliencia. Y a mí me ha gustado mucho de la charla anterior cuando decían las personas que no hacen cosas, las empresas que no hacen cosas por ser la mejor empresa del mundo, sino para ser la empresa que ofrece el mejor servicio al mundo. Pues nosotros el objetivo es este. ¿Qué podemos hacer para que nuestras infraestructuras sean las mejores para dar el servicio a las personas y en los territorios en los que estamos para tener el menor impacto ambiental posible? Y el primer punto para nosotros es el concepto de resiliencia. Y es algo que en España además hemos vivido mucho este año. Pues hemos tenido un apagón, resiliencia energética, a todo el mundo se le fue el móvil hemos vuelto resilientes, campeones del mundo en resiliencia. Poca resiliencia, pero sin embargo podíamos ver la tele y podíamos oír la radio. Sí. Pues esto es gracias a Celnex, porque teníamos unos sistemas de contingencia y unas baterías en las antenas que permiten que haya por lo menos hasta 5 días de autonomía y que se pudiera recibir esa señal. El concepto de resiliencia en infraestructura es fundamental y es algo que nosotros estamos trabajando. Eventos climáticos extremos. Pues este año hemos tenido Dana, hemos tenido incendios, nos ha faltado la plaga de langostas, ¿no? Básicamente. Entonces, y esto ha sido en toda Europa. Y cuando esto pasa, las infraestructuras se vienen abajo. A nosotros nos han venido abajo torres por viento extremo en Portugal, por inundaciones en Polonia, hemos tenido aquí en España también fuego. Resiliencia climática es algo que tenemos que trabajar muchísimo y que lo tenemos muy claro. Entender, oye, ¿qué vulnerabilidad tenemos, qué exposición tenemos nosotros a estos eventos climáticos extremos y qué tenemos que hacer para reforzar nuestras infraestructuras y que si hay un viento de 150 kilómetros por hora, que no se nos venga abajo la torre? Porque además esto, aparte de que se te va abajo la conexión, es un peligro también para las personas que se encuentran alrededor, ¿no? Entonces, este concepto de resiliencia es muy importante. Y luego también desde una tercera vía que es porque estamos al final viviendo en un mundo muy ciberfísico, ¿no? Yo diría, al final pues la digitalización es fenomenal, ha venido y nos ayuda mucho, nos ayuda a que tengamos también un menor impacto ambiental, porque nosotros, por ejemplo, cuando digitalizamos nuestras torres, evita que tú te tengas que hacer ciertos desplazamientos a las torres y que por tanto tengas que coger un 4x4 que igual se está metiendo en una zona, por ejemplo, protegida para ir a hacer un inventario de esta torre. Si está digitalizada, tú estos temas los puedes hacer en remoto. Es muy bueno, pero también viene con unos costes, que es que cada vez, todos los días, pues hay más ciberataques, tus datos están en la nube y estás a expensas de que cualquiera pues, pueda hacer un mal uso de ellos y que pueda hacer. Entonces, hay que también tener una resiliencia a los ciberataques y una resiliencia en el mundo de la ciberseguridad. Muy bien, muy bien. Xavier, BASF. ¿BASF o BASF? BASF está muy bien. Muy bien, BASF. Está cambiando el sector químico, vosotros estáis liderando ese cambio con muchísimas acciones que van más allá de lo que hasta ahora veníamos dando la industria química. Uno de los claims que más me han llamado la atención es esto de hacer reciclable lo que hoy no lo es. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consiste ese claim?
Sí, si me permites, voy un momento al principio de tu cuestión. No sé si el sector químico está cambiando en su totalidad. El sector químico siempre se ha dedicado a buscar soluciones en la ciencia para los retos que tiene la sociedad. Y cuando decías liderarlo desde BASF, creo que también es muy, muy ambicioso y además compartiendo mesa con la gente de Mueve, con quien compartimos un montón de retos y proyectos. Para traerlo al final a una frase que me gusta mucho, que es del director del ICIC, un instituto de investigación en Cataluña, que dice que la química no va a salvar el mundo, pero sin química es imposible que lo salvemos. Muy bien. Y básicamente ponemos ciencia a estos retos. Y uno es el de la reciclabilidad. Es decir, durante años hemos puesto el foco en el reciclado mecánico, que tiene unos límites. Antes lo decía, creo que Jorge Maía, hablaba de, por ejemplo, estas redes, ¿no?, que son difíciles de reciclar. Nosotros también hemos trabajado con Gravity Wave. ¿Por qué? Porque hay plásticos compuestos que realmente son imposibles de reciclar por lo mecánico. Por ejemplo, la tecnología química nos permite reciclar químicamente, que esto significa que plásticos que hasta ahora solo podían terminar o en vertedero o en incineración se vuelvan a convertir en materia prima de calidad virgen. Yo que no soy químico, un día me lo explicaron al explicarme la de polimerización, que era decir, escucha, es como si tuvieses una tarta y la volvieses a convertir en huevos, leche, harina, azúcar. Pues esto es lo que hacemos con el reciclado químico. Y esto, por ejemplo, nos ha permitido a nosotros, con Inditex, crear las primeras chaquetas del mercado, donde a través de ropa, residuo textil en el contenedor naranja de Cáritas, extraerlo, volver esas ropas usadas a textiles, a fibras textiles de calidad virgen y construir otras chaquetas que ya van monomaterial. Es decir, que sí que van a poder ser recicladas mecánicamente después. Esa repolimerización significa transformar el polímero en otros usos. Capturar el polímero y reconvertirlo. Extraer el polímero de un sitio donde convive con otros materiales. De acuerdo. Algo que parecía imposible desde hace un tiempo y por lo tanto las dos soluciones que había era o meterlo en vertedero, gestionarlo, o meterlo en incineración y valorarlo como fuente de energía. Eso en el caso de las redes de pesca lo que da es esas chaquetas de Ternua o de Ecoalf que dices qué buena es, y es porque está hecho con un polímero excelente, solo que estaba capturado en esa y porque fase. Se podía aprovechar desde un punto de vista mecánico, que es lo que hace, por ejemplo, Ecoalf. El tema es cuando no se puede hacer desde un punto de vista mecánico. Pensad que en nuestro país se recicla por debajo del 1% de los residuos textiles. Esto quiere decir muchísimo residuo textil. Por lo tanto, dar soluciones científicas que conviertan esto en materia prima y que después un player de ese sector, como en nuestro caso, pues, hemos colaborado con Inditex, pero cualquiera, vuelva a coger aquello como materia prima y lo meta en su cadena de valor, es donde circularizamos industrias enteras. Ese dato del 1% de reciclaje en el sector textil es especialmente grave porque el residuo textil está aumentando a unos niveles. Hoy en día es el 7% de la bolsa de las basuras de las personas. Para que tengan una idea, los envases son iguales, el 7%. Todo el mundo habla de reciclar las botellas de plástico, nadie habla de cómo reciclar las camisas efímeras que compramos con el fast fashion, ¿verdad? Si hay una compañía que ha dado un ejemplo de transición y de cambio, sin lugar a dudas, es Mueve, ¿verdad? Tenemos a Isabel Martínez Contreras con nosotros. Antes me hablabas de alianzas que estáis teniendo en el territorio, incluso alianzas con el sector primario, con ganaderos, con agricultores. ¿Esa es la clave de la transición energética? ¿Ir a hablar con la gente? Bueno, yo creo, a ver si me diré, sí, yo creo que, o sea, desde luego, ¿no?, las alianzas son esa clave, primero para cumplir con esos retos que ya tenemos, pero yo creo que lo que hay que hacer es enfocar cómo construimos esas relaciones, cómo construimos esas alianzas. Nosotros desde Mueve hemos sido conscientes, ¿no?, del reto que tenemos de esa magnitud. Tú lo decías bien, ¿no?, del cambio. Todavía nos queda mucho por hacer. Somos conscientes también que en materia de transición energética cada vez más, ¿no?, está interrelacionado con retos sociales, con retos territoriales, y nosotros lo que estamos trabajando es precisamente en esa línea, ¿no?, en construir alianzas, construir esas colaboraciones que incorporen no solo lo tradicional, ¿no?, de la administración, de la empresa, sino también este entorno social, territorial, que al final lo que te permite es reconocer los impactos que hay, tanto positivos como negativos, intentar
tener un mayor conocimiento de cara a poder minimizarlos y maximizarlos, y sobre todo yo creo que eso lo que te hace es acelerar esas alianzas, esos cambios, porque al final genera un efecto multiplicador, ¿no? Cuando hablábamos de los ganaderos, cuando hablábamos de los proyectos de biometano, oye, un proyecto de biometano lo que ayuda es a descarbonizar, ¿no? Y a cumplir con nuestros objetivos de reducción de emisiones, pero es que también se convierte en esa palanca para ayudar al sector agroganadero con la gestión de los residuos, que está muy vinculado con el relevo generacional, por ejemplo, y con la fijación de población, ¿no? Eso yo creo que es el tipo de alianzas al que tenemos que ir. Luego hablaremos de un concepto. Somos especialistas en el ámbito de la sostenibilidad en crear conceptos que no socializamos, que los usamos técnicamente, pero que la gente que nos escucha en la radio, que nos lee en la prensa o que nos ve en televisión no entiende. Luego hablaremos de licencia social, porque es un concepto que así a primer huele muy bien, pero te voy a pedir que nos lo aterrices. Isabel Avellán nos va a hablar de un ámbito fundamental, que es el financiero. Hay un montón de gente muy preparada ahí fuera, con ganas de emprender, pero que cuando tiene que transformar esas ideas, ideas con valor, y nunca mejor dicho en este foro, en empresa, en negocio, se encuentran todas las puertas cerradas. Por eso jugáis un papel tan importante. Cuando decís que ponéis el foco en empresas que operan de forma sostenible, ¿qué estáis buscando? ¿Qué señales buscáis para descubrir, para desenmascarar ese proyecto? Porque a lo mejor ahí hay una oportunidad importante y hay que afinar muy bien, ¿verdad? Bueno, buenos días. Sí, totalmente. O sea, el papel de las finanzas, aparte de acompañar a las empresas en su transición, en hacer todos estos proyectos que mencionabas, también para nosotros obviamente es una oportunidad de negocio, también es una necesidad. Lo que comentaba, por ejemplo, Alicia sobre las torres o, por ejemplo, en el momento en que nosotros damos una hipoteca, ya nos está pidiendo el propio regulador que hagamos mapas de calor, por ejemplo, o incluso probabilidad de incendios, de inundaciones. Todos estos riesgos físicos que estamos mencionando los tenemos nosotros en la cartera. Es decir, nosotros somos los sostenibles que sean nuestros clientes. Nosotros como banco, y hablo, pero vamos, bancos en general, pero nosotros como banco, por ejemplo, al año emitimos aproximadamente unas 2.000 toneladas, ¿no?, de CO2. ¿Cuál es nuestra cartera financiada? Nuestra cartera financiada son 15 millones, 2.000, 15 millones. Ahí es donde vemos el impacto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de acompañar a los clientes porque todo esto lo tenemos en cartera y son también nuestros riesgos. Entonces, eso es por la parte riesgos. Entonces, tú me preguntabas cómo acompañábamos, ¿no? A las empresas grandes es relativamente fácil porque tienen estrategias de sostenibilidad muy avanzadas. ¿Qué ocurre a medida que vamos bajando en la cadena de valor? Entonces, a medida que vamos avanzando, nosotros que somos un banco muy enfocado en las pymes, aparte de formar a toda nuestra propia gente, que ya hemos hecho formación al 98% de la plantilla, pues lo que tenemos que hacer es acompañar a la empresa. ¿Cómo hacemos esto? Pues tenemos expertos sectoriales. Vamos a las empresas pequeñas y sobre todo tratamos con ellos la estrategia que tienen que seguir. Les ayudamos, les damos herramientas. Por ejemplo, en nuestra propia web pues hace una medición de la huella de carbono. Entonces, bueno, les damos herramientas, les damos asesoramiento, les ayudamos a evaluar sus riesgos y sobre todo cómo transformar eso en una financiación, que al final es de lo que se trata, porque no somos una consultora. Evidentemente. Entonces, no sois una ONG. Efectivamente. Entonces, esta es la labor que tenemos que hacer sobre todo con las más pequeñas, que entiendan que esto es estratégico, que tiene que ir de arriba abajo, porque muchas veces, sobre todo en la empresa pequeña, que tienen poco recurso, le ha tocado a alguien de la empresa, le han dicho, tú, ocúpate de la sostenibilidad, ¿no? Y entonces ahí está un pobre en una esquina. Esto por lo general, pues lo que tiene que entender la empresa es que esto no funciona así. Esto o tienes un mandato pues o de la propiedad o del consejo, o sea, dependiendo del tamaño de la empresa, y está muy intrincado en la empresa, o es imposible hacerlo. Nosotros tenemos sobre todo contacto con el financiero, pero el financiero tiene que acompañarse del que hace el proceso. O sea, claro, el financiero no puede comprometerse a una reducción o a un aumento de la eficiencia energética si el que lleva la propia operativa no le dice, sí, yo me puedo comprometer a que este proceso industrial va a suponer un 70% de reducción de emisiones, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tiene que entender muy bien la empresa es que esto es estratégico y que esto tiene que ser esté metido, diría, en casi toda la organización. Muy bien. De hecho, eso me da pie a hablar con Alba de ese concepto de que la sostenibilidad no sea un proyecto aparte
un cajón aparte, sino que se integre en toda la estructura, ¿verdad? Sostenibilidad en salud. Es un concepto que también me ha llamado la atención porque entre todas esas propuestas de temas que recibo a diario, hay muchos, y está increciendo muchos grupos farmacéuticos y muchos grupos de salud, y grupos farmacéuticos que tienen grupos de salud, que intentan, pues eso, marcar territorio, ¿no? Hacerse un hueco en el concepto de la sostenibilidad. Sostenibilidad en salud, ¿de qué estamos hablando? De cara al paciente, de mejorar las listas de espera, de que el servicio sea más óptimo. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de sostenibilidad en salud? Si partimos de que en AstraZeneca tenemos la misión de mejorar la calidad de vida de las personas y de los pacientes, y dentro de esta misión entendemos que existe una estrecha interrelación entre la salud de las personas, del planeta y de la sociedad. Muy bien, nosotros precisamente lo que queremos es acelerar la llegada de soluciones innovadoras en salud y transformar los sistemas sanitarios. Y para hacerlo tenemos que poner el foco, por supuesto, en la experiencia del paciente. ¿Qué es una atención sanitaria sostenible? Una atención sanitaria sostenible es aquella que busca resultados clínicos en los pacientes, mejorando la humanización de la atención al paciente, pero hacerlo además de una manera que sea respetuosa con el medio ambiente. ¿Y esto cómo se puede conseguir? Bueno, pues para ello nos hemos juntado en precisamente una alianza de valor que me gustaría ejemplificar, que es la de la Sustainable Market Initiative, que es una iniciativa a nivel global que nace a tenor de la COP26 y que agrupa a gobiernos, a industria farmacéutica, sistemas nacionales de salud, instituciones internacionales como la OMS o como UNICEF, y que quiere buscar cuáles son los pasos necesarios para conseguir una atención sanitaria net zero. Y precisamente identifica 7 palancas que parten de la prevención, del diagnóstico temprano, de incluir las soluciones digitales, por supuesto, de reducir el impacto de las infraestructuras sanitarias a través de la descarbonización y eficiencia energética, pero también integrando el producto, en este caso farmacéutico, y la cadena de valor, y además hacerlo poniendo foco en la medición. Y aquí, una compañía como AstraZeneca, pues queremos poner especialmente el foco en las posibilidades que nos da la innovación, la digitalización, la atención remota, pero también lo que es la innovación en los productos, ¿no? Recientemente hemos sacado uno de nuestros inhaladores que es el 99,9% menos de emisiones de efecto invernadero gracias a las posibilidades que nos da la innovación, pero también siempre midiendo el impacto. Y son iniciativas como esta las que nos han permitido identificar que está precisamente en el proceso asistencial casi el 40% de las emisiones, y que lo podemos evitar con un adecuado diagnóstico, prevención y manejo del paciente. Por poner así un ejemplo, en patologías como la EPOC, se duplica hasta el 50% de las emisiones cuando un paciente no está adecuadamente controlado. Y además el 75% de las emisiones provienen de lo que es la atención sanitaria, y muy vinculado además a los tratamientos de rescate que les corresponde hasta un 60% de estas emisiones. Si todas estas medidas se hubiesen puesto en marcha hace 50 años, ¿verdad?, quizás estaríamos en otro escenario. Es lo que hablaba al principio de cuando la economía trabajaba de espaldas a la realidad del planeta. Ahora todos son prisas y acelerones, pero vamos por el buen camino y vamos por el buen sendero. La cuestión es el tiempo, ¿verdad? De hecho, hoy se está hablando en Belém, en la COP30, de eso, de tiempos, ya no de intenciones, sino de cómo atajamos, ¿verdad? Cómo le ganamos la partida al crono. Alicia, hablando de infraestructuras, hay infraestructuras que generan eso que se haya venido a llamar el fenómeno NIMBY, ¿no? Que es esa infraestructura sí, por supuesto que tiene que haber una planta depuradora, pero not in my backyard, NIMBY, no quiero que esté en mi pueblo, ¿no? Yeah. O por supuesto que tienen que haber contenedores en el pueblo, pero no en mi calle, porque entonces huele la orgánica, hace ruido el vidrio. ¿Cómo lucháis contra eso? A ver, yo parto de la base de que la mejor infraestructura, la más sostenible, es la que no existe. Hombre, claro, sí, claro. Entonces, y por eso, para eso nosotros trabajamos, precisamente, porque parece que no, pero durante muchos años se ha trabajado en contra de, oye, pues vamos a hacer 5 torres y cada uno que tenga la suya. Y es que hay 3 torres una al lado de otra. No sé si nunca os habéis fijado en esto, fijaros, porque esto pasa mucho. Esto no puede ser. Hay países europeos donde realmente tiene una regulación que dice, oye, señores, si usted tiene una torre a no sé cuántos kilómetros, pues váyase ahí, no construya. ¿Quién construye 2 aeropuertos uno al lado de otro? Nadie.
Bueno, pues esto no ha pasado en el sector en el que nosotros trabajamos, pero nosotros abogamos por esto. Y en base a lo que comentabas, cuando realmente no hay otra opción y sí que tienes que construir una torre sí o sí, lo que nosotros hacemos es establecer un diálogo con la comunidad, sobre todo cuando son zonas rurales y realmente pues, el impacto visual, pues a ver, es verdad que esto no es como otras infraestructuras que son como gigantes y que tienen muchísimo impacto, pero a nadie le gusta igual ver una torre enfrente de la vista que tienen maravillosa. Entonces lo que hacemos es un acuerdo e incluso hemos llegado a ocasiones en las que después de una negociación hemos decidido, bueno, pues en vez de donde teníamos previsto hacerlo, vamos a ponerla en otra zona porque la comunidad está más cómoda de esa manera y se siente más confortable. Es lo que comentabas al principio de que es la licencia social para operar, ¿no? Pues es un poco esto, es decir, estamos igual que como Eve, yo sí, quiero saber que lo estás haciendo, al final esto me trae un beneficio porque me trae una conectividad que si no yo no voy a tener y esto me trae un progreso y unas oportunidades, pero vamos a hacerlo de manera en que yo sienta que lo has hecho con responsabilidad, tanto para el medio ambiente como desde un punto de vista de seguridad para las personas. Xavi, me interesa mucho este aspecto de la colaboración. Nos has puesto el ejemplo antes de Inditex. Claro, vosotros estáis diseñando materiales y emprendiendo procesos que a lo mejor vais un paso por delante de lo que el mercado está dispuesto a aceptar, ¿verdad? ¿Estáis encontrando que el mercado está abierto a la innovación, está abierto a las propuestas para avanzar en sostenibilidad? ¿O os vais a quedar ahí como un Quijote en el sector inventando y proponiendo cosas que finalmente no van a tener salida? El mercado está abierto, pero hay que encontrar siempre el equilibrio. Es decir, si el mercado estuviese muy abierto, haría 50 años, como decías, que hablaríamos de esto, porque hubieses tenido opciones de mercado constantemente y, por lo tanto, nadie hubiese tenido que renunciar a nada. Está claro que luchar por lo que estamos luchando obliga a renuncias por todas las partes de la cadena de valor. Hace poco coincidíamos con Alicia en una mesa redonda y hablábamos cómo cada uno juega su parte en la cadena de valor. En cada punto de la cadena de valor. ¿Asumiendo las renuncias? Absolutamente. Lo que pasa es que tienen que ser las mínimas posibles. Tenemos que encontrar donde el mercado. Y esto no quiere decir que diseñes cosas que el mercado no va a poder querer. Te estás equivocando, entonces. Tienes que encontrar dónde están las necesidades de mercado y adecuarlas a lo que necesita el planeta. Antes tú ponías el factor tiempo. Es que el tiempo es el recurso más finito que tenemos de todos. Y cuando hablamos de alianzas, que todos las hemos mencionado, el gran tema para mí es hacerlo saltar a otro nivel, ¿no? El concepto en inglés de la competition, ¿no? Es decir, con los competidores. Es decir, podemos tener alianzas público-privadas, son archiconocidas alianzas dentro de la cadena de valor, pero lo importante es que tenemos retos tan mayúsculos encima de la mesa que o nos aliamos con la competencia o no los haremos. Cooperar para competir. Sí, totalmente. Esa seguramente será uno de los retos que vamos a tener que admitir, que de esta o salimos todos juntos o no salimos, y no va a haber líderes y empresas que puedan solucionar los problemas. Vamos a hablar de licencia social, Isabel, porque es el concepto ese que te pedía que nos despejases. Pues mira, para nosotros la licencia social realmente es generar confianza, no es tanto que haya una aprobación, que es una parte, ¿no? Pero que haya esa aprobación explícita de un proyecto o no, sino realmente generar esa confianza con el territorio, porque es algo que a nosotros nos ha permitido estar aquí casi 100 años como empresa, ¿no? Que te vayan avalando también en los cambios en los que vas haciendo. Nosotros como Moeve, la licencia social es un concepto muy amplio, pero nosotros precisamente lo que hemos estado trabajando durante todo este año es en sentarnos con distintos colectivos y que nos explicasen cómo entendían ellos la licencia social y cómo entendían que tenía que ser la licencia social para Moeve. Como resultado de eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros, por un lado, tenemos esa relación, ¿no? Lo decía antes, tenemos que transformarnos, tenemos que hacer proyectos y, desde luego, que tienen que estar integrados con el territorio. Tenemos esa pata de licencia social de incorporar su visión, no solo desde el punto de vista de cómo les voy a generar un impacto positivo, que también, sino sobre todo porque te abren un abanico de oportunidades que quizás a priori pues no las tenías identificadas. Pero sobre todo para nosotros, y volviendo a la confianza y con esa mirada, ¿no? De poder seguir 100 años más, yo creo que es importante el ver cómo la licencia social puede aportar valor al territorio independientemente de que tengas o no una instalación en esa zona, ¿no? Y yo creo que ahí es donde radica realmente el valor, porque esas sinergias, esas colaboraciones, esas escuchas es lo que realmente te permite estar de manera más integrada. No sabes cómo te agradezco que nos hables, que estés hablando en todo momento en nosotros y en hace 100 años, porque como bien ya saben, pero yo se lo vuelvo a explicar por si no lo sabían, esta empresa hace un año, Moeve hace un año, se llamaba Compañía Española de Petróleo y Sociedad Anónima, CEPSA. Es decir, que fíjense ustedes
si esto me lo llegan a contar a mí hace 20 años, que yo iba a asistir a este cambio, a esta revolución o reevolución, no le hubiese dado crédito. Algo parecido está pasando en el sector financiero, ¿verdad? Más allá de que sea verde, aunque luego antes nos lo has dejado muy claro, más allá de que sea verde y teniendo en cuenta que sois una ONG y que no sois una ONG sino una entidad financiera, te tengo que decir que hay ONGs que funcionan como entidades financieras y hay entidades financieras que demuestran tener espíritu de ONG. Eso está cambiando mucho en este mundo. Eso está cambiando mucho. ¿Qué es lo que le buscáis? Aparte de que sea verde. Vale, muy bien, de acuerdo. Esa propuesta de una pyme o un cliente tuyo que se quiere reconvertir, de acuerdo, vas a transitar por donde nosotros nos vamos a sentir a gusto. Pero a más, como decimos en Cataluña, ¿qué hay? Sí, vamos a ver, pues cuando comentamos el tema de qué es el impacto, ¿no? Y me encanta que estemos hablando también de qué tiene que tener un proyecto, porque estamos todos de acuerdo, como bien decías, que lo primero, y sobre todo para el cliente, para nosotros obviamente, pero para el cliente lo primero es la sostenibilidad financiera. Y sin esta ya no podemos hablar de nada más. Vale, estamos de acuerdo. Entonces hay que por lo menos que te salgan los números, ¿no? Entonces, lo que pasa es que cada vez más ya no está reñido. O sea, realmente ya no hay esta dicotomía entre sostenibilidad y sostenibilidad financiera. O sea, realmente las renovables ahora mismo son perfectamente rentables, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué estamos buscando en un proyecto a la hora de impacto más allá del financiero? Pues en un proyecto, por ejemplo, verde, cuando decimos que un proyecto es verde, tiene realmente unos impactos que nosotros medimos. Es decir, cuando nosotros trabajamos con una empresa en su estrategia de sostenibilidad, lo que hacemos es marcar unas ambiciones, marcar, por ejemplo, aspectos que sean materiales para esta empresa y normalmente están certificados y hacemos un seguimiento con la empresa. Entonces, cada año nos van diciendo exactamente qué impactos han tenido a nivel de esas variables que son materiales para esa tipología de negocio. Aquí tenemos a 4 sectores muy distintos. Sí. Entonces, hay que entender a cada sector qué es lo que le afecta a cada uno de los sectores. Al final nosotros somos un poco el árbitro, ¿no? Un poco en medio. Nosotros realmente lo que aspiramos es a entender a cada uno de los sectores y a intentar financiarlos. No solo está el impacto, por ejemplo, de lo verde, nosotros también hacemos nosotros también financiamos proyectos sociales. Pero volvemos a lo mismo, tienen que ser obviamente rentables, ¿no? Cuando no nos sale esa rentabilidad es cuando entramos en participaciones público-privadas, o sea, es cuando entramos pues, con nuestras participaciones con el ICO, con distintos organismos que hacen que ese proyecto pueda ser rentable y que nosotros podamos financiar. No solo hacemos financiación, también lo que hacemos es cuando realmente la empresa o bien a nosotros no nos sale por nuestro modelo de negocio o por nuestros criterios de riesgo, también estructuramos operaciones para que puedan ser compradas por otros. Es decir, nosotros estructuramos bonos para todos nuestros clientes que luego compran terceros. A un banco, a nosotros nos penaliza muchísimo préstamos a muy largo plazo. ¿A quién le vienen muy bien préstamos a largo plazo? A una aseguradora, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos también relación con aseguradoras en las que nosotros decimos, mira, nosotros este proyecto hay un tramo a largo plazo y un tramo a corto plazo. El largo plazo te lo vas a quedar tú, que además para ti esto es maravilloso para tener un macheo, perdonadme el anglicismo, con tu balance, y a mí me viene muy bien el corto plazo, ¿no? Pues hacemos este macheo. Y esto, por ejemplo, a nivel de impacto, nosotros hacemos financiación de proyectos sociales que también acaban teniendo un impacto económico. Pero financiamos, por supuesto, hospitales, financiamos escuelas, financiamos pues, bueno, otro tipo de infraestructuras que también son necesarias y que no son necesariamente verdes, pero sí son sociales. Por supuesto, la parte de gobernanza es un poco el marco, ¿no? Que engloba todo, que tienes que tener una ética empresarial, tienes que tener... Y todo esto es como esto sí, yo diría que es más un tick the box, ¿no? Sí. Algo que tienes que tener y que te permite que luego realmente todo funcione. Una de las cosas que decíais, Alba, José Luis, es que... Ya sé que vas con... Déjame romper un momento la dinámica porque me parece muy interesante que los dos conceptos que han puesto Isabel de los aspectos materiales para los clientes y después el diálogo. Porque normalmente cuando estamos mirando aspectos materiales, y lo podemos trascender no solo de clientes, sino con cualquier grupo de interés, cómo nosotros estamos afectando
cómo estamos impactando en los grupos de interés, cómo los grupos de interés están impactando en nosotros y cómo a través de un buen diálogo somos capaces de un concepto que ha puesto antes también Diego Isabel encima de la mesa, de co-crear soluciones que acaben teniendo impacto positivo. Es decir, que nos acerquen al concepto aquel que acuñó Christian Felber de la economía del bien común. Sí. Es decir, del colectivismo. Eso tiene una solución muy fácil, Xavier, y es que las emisiones, puestos a valorar tu huella de carbono, que es algo que todos lucís, desde hace un tiempo, en vuestros informes de final de año, valoráis vuestra huella de carbono y prácticamente debajo del nombre ponéis vuestra huella de carbono. Si os encargaseis de asumir la huella de carbono de vuestros proveedores, eso cambiaría, porque entonces sí que seríais mucho más selectivos y mucho más exigentes. Pero eso hoy en día no está pasando. Estáis funcionando como reinos de taifas, de manera que de vez en cuando, por arte de magia, os juntáis y puede darse un proveedor y un prestador de servicios que sumen, pero no siempre ocurre eso, ¿eh? Y es importante que esto funcionemos todos a la vez. Asumir la huella de carbono de tu proveedor y afearle la conducta si te presenta una huella de carbono que no va acorde con la tuya. Eso es fundamental. Pero esto ya está pasando. No en todos los sectores. Sí. Hay sectores en los que es espectacular. Un sector muy pequeño es la industria del vino. Y es una industria. En la industria del vino el concepto de corresponsabilidad está integradísimo. De manera que el proveedor de envases, por supuesto el proveedor de viña, el proveedor de uva, el proveedor de transporte, ahí todos suman. Y la bodega presenta su huella de carbono con la suma de todas las huellas de carbono de sus proveedores. Porque si no, no es real. Pero claro, pero todos lo hacemos así. No sé por qué entiendes que no, porque realmente si no, no podríamos tener objetivos basados en la ciencia. ¿Tu proveedor de acero tiene la misma política ambiental que tú? ¿Lo jurarías? Es que nosotros no compramos directamente acero, pero claro, yo tengo que sumar nosotros. Tú cuando como compañía calculas tu huella de carbono, necesariamente tienes que meter los 3 alcances, alcance 1, alcance 2 y el alcance 3 es la huella de tus proveedores. Y te la tienes que sumar a los... Esa es la huella de carbono real, pero la es que suma todo. Todos los que tenemos objetivos, y aseguraría, pondría la mano en el fuego que en esta aquí todos lo tenemos, lo hacemos así. Y de hecho te diría una cosa más. La tendencia ahora, además, es exigir realmente el engagement que haces con tus proveedores, es pedirles que ellos también tengan compromisos, no solo te den su huella, sino que tengan compromisos de reducción de su huella. Claro, es que las 5 empresas que estáis aquí, claro, tenéis una capacidad tractora en vuestro sector brutal. Por eso, ejercer de prescriptores es fundamental. Sí. Tanto AstraZeneca como BASF, como Celnes, como Moeve, como Banco de Sabadell, tienen esa capacidad tractora en el sector. Por lo tanto, si lo hacen ellos, yo voy detrás. Exacto. Sí. Es que esta es una responsabilidad de las grandes empresas. Claro. O sea, la capacidad, antes lo ponía alguien encima de la mesa, la capacidad que tienes, por ejemplo, a la hora de gestionar informes, que no la tienen las pymes, yo creo que las grandes empresas tenemos que reconocer que tenemos esta responsabilidad, asumirla y liderar el cambio. Pero déjame que señale que el 95% de nuestro gasto en proveedores a día de hoy ya se les requiere que estén adheridos a la plataforma de EcoVadis y además tengan objetivos basados en la ciencia. Claro, mire, ha venido el representante de Envases. Páselo aparte al despacho, porque no va a dejar de ser nuestro proveedor por esa tarjeta que me presenta. Exacto. Sí. Esto es así, ¿eh? Pero esto no es gratis, ¿eh? Y esto no es nada fácil. Otra cosa que quería preguntar antes, como tenemos el tiempo echado encima, estáis aquí 3 directores de sostenibilidad, con lo cual ahora yo soy especialista cuando veo un charco en tirarme de cabeza. Vamos. Pero, ¿creéis que la sostenibilidad tiene que estar cerrada en una dirección? Hombre, no. ¿O tiene que formar parte... El consejero delegado es el director de sostenibilidad? Ahí, el de estrategia. O sea, tiene que estar en la estrategia. Lo hablábamos con AstraZeneca lo ha querido remarcar. Tengo que decir que es su propuesta de debate, con lo cual significa que lo ejercéis, ¿verdad? Efectivamente, la sostenibilidad está incorporada en la estrategia de cada una y todas las unidades de negocio, pero además se tangibiliza mediante un sistema de gobernanza sólido en el cual está, por supuesto, la máxima toma de decisiones, la monitorización de las estrategias, nuestro equipo directivo, pero sin embargo tenemos un comité que se encarga de identificar oportunidades y riesgos en materia de sostenibilidad en todos los departamentos y áreas terapéuticas. ¿Sus decisiones son vinculantes? Sus decisiones
orientan la estrategia de sostenibilidad, pero lo que sí que es vinculante es que tenemos objetivos de sostenibilidad que aplican a toda la compañía y a todos los empleados. Pero Estamos hablando es que- de sostenibilidad y no de ESG, No, hombre, por favor, de ese claro. cajón desastre, Sí, y digo sonaba. cajón desastre también todo junto, Desastre total. en el que se juntaban cambiar la máquina de vending por fruta fresca, ir a trabajar sin corbata y los vasos de reducir tu papel, huella ¿no? de carbono. Es que esto Son era tres terrible. ámbitos distintos. Sí. Y yo creo que la sostenibilidad tiene la suficiente enjundia, y sobre todo hoy en día entre la ciudadanía, tiene la suficiente importancia como para tratarla aparte y de manera transversal. Pero precisamente cuando hablamos de integrarlo en tus estrategias, por la cual nosotros, que somos proveedores de salud, tenemos que garantizar los máximos resultados en los pacientes, pero de la forma más humana y además más respetuosa con el medio ambiente. Y ahí es donde está la verdadera reto y en el que nos apoyamos sobre todo pues, de la innovación y de la digitalización al servicio de la salud. Se nos ha hecho el tiempo encima. Qué pena. Sabía que me iba a pasar en esta mesa, lo sabía. Pero es una pena porque se nos han quedado muchísimas cosas por decir, no en el tintero. Esa expresión habría que olvidarla porque el tintero ya no está encima de ninguna mesa. Pero se nos han quedado muchas cosas que espero y deseo. Además, nos vamos viendo en próximos foros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. a todos. Como ven, el tema de la sostenibilidad despierta pasiones y despierta energía, ¿verdad? No hay otra manera de abarcarlo. Todos los ámbitos son importantes, tanto el tema de la economía, como el tema de la innovación, como el tema de las finanzas y de la inversión. Evidentemente que todos los bloques son necesarios, pero es que además de necesario es urgente, porque todo gira en función de lo que esté pasando aquí, ¿verdad? Vamos a cambiar de registro. Ahora tenemos la oportunidad de hablar de algo muy interesante y fundamental, que es de la salud del campo y de cómo tenemos el campo. Vamos a hablar ahora de agricultura 4.0, que es un concepto que me ha parecido interesantísimo, la estrategia de Castilla y León para promover la sostenibilidad en el campo. Y lo vamos a hacer con Jorge Llorente, que es viceconsejero de Política Agraria y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León. Jorge, por favor. La Junta de Castilla y León, como bien sabe, lleva mucho tiempo, y si no se lo digo yo, apostando por las nuevas tecnologías. Parece que nuevas tecnologías y campo sean ámbitos diferentes. Ahora vamos a comprobar hasta qué punto eso no es así. Y la innovación, ¿verdad? A través de la eficiencia, la competitividad de su sector agroalimentario. Jorge, por favor, siéntate. Sí, por favor. Muchas gracias. Bueno, lo primero decirte que es emocionante para un castellano-leonés nacido en Barcelona como yo. Castilla y León es el gran paraíso natural. Hay muchas comunidades que se adjudican ese concepto de paraíso natural, pero Castilla y León es el paraíso natural de este país. Es la comunidad más grande, es la comunidad más grande de Europa, si no voy equivocado. Tiene casi una tercera parte de su territorio protegido. Por eso es tan importante de lo que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Que es de la salud del campo. La especie más amenazada no es el águila imperial, ni el lince ibérico, ni el oso pardo. La especie más amenazada de este país es el campesino y el ganadero. Eso hay que dejarlo muy claro. Y una de las herramientas que están poniendo en marcha para conseguir esa mejora de la competitividad y de la sostenibilidad en el campo es ese programa de extensión agraria digital. ¿En qué consiste ese programa? Muy bien. Por lo primero, muy buenos días a todos. Agradecidos de poder explicaros en qué estamos trabajando en la Junta de Castilla y León. Como bien decías, es de Castilla y León. No sé, de los 2.248 municipios que tenemos en Castilla y León, la mayoría de menos de 1.000 habitantes, un porcentaje altísimo, pues la vinculación con el sector primario es vital, ¿no? Aparte de ser el granero de España y la granja, también lo decimos, porque tenemos una posición de liderazgo en muchas producciones, pues sin duda una de las grandes preocupaciones es pues ese despoblamiento y esa España de oportunidades. Nosotros no decimos esa palabra que no voy a decir, que se hace muy viral en muchos foros, pero el campo es oportunidad, el campo son posibilidad de crear riqueza, y lo que tenemos que buscar es esas herramientas, y aquellos que quieren tener una iniciativa en el medio rural la puedan realizar. Dicho esto al principio, pues la extensión agraria digital, hoy entiendo que es un foro a lo mejor en que no estéis acostumbrados a
al sistema productivo. La extensión agraria fue una parte de la administración de hace 50 años donde una serie de personas se dedicaban con los agricultores, con los ganaderos, a mostrarles los avances tecnológicos. Empezaban las cosechas mecánicas, empezaban los tractores, las cosechadoras. Exactamente. Bueno, eran muchísimos, estaban en todo el territorio nacional. Muchos de vosotros a lo mejor recordáis la agraria o algunas se han transformado en oficinas. Bueno, estaban muy vinculados. El agricultor y el ganadero agradecían mucho y iba de la mano de la administración. Eran, vamos a decir, funcionarios, eran personal que pertenecía a la administración que se dedicaba a eso. Con el tiempo ha pasado a mano de las organizaciones profesionales agrarias, a medio de las cooperativas y de las empresas. Pero los agricultores y ganaderos nos siguen echando de menos. Quieren que de alguna manera la administración también les ayude a ese asesoramiento, a esa formación en temas de modernización, en temas de tecnología, en los nuevos avances en todos los campos. Bueno, esto es imposible volver a esa extensión agraria, pero sí que es posible, o esos agentes, a través de herramientas como es la digitalización, poder avanzar. Creemos que es posible y hemos puesto en marcha este programa de extensión agraria digital que lo que busca es profundizar, hacer mayor capilaridad para que mayores agricultores, mayores ganaderos adopten tecnologías, principalmente digitales, pero bueno, puede ser cualquier tipo de tecnología mecánica, industrial, química, que se hablaba, bioeconomía, todo lo que sean avances a través de este servicio. Un servicio que primero tiene una función vamos a decir, de materia gris, de pensar qué aplicaciones pueden ser útiles para los agricultores. Un segundo que sería generar esas aplicaciones siempre en colaboración público-privada. Algunas son nuestras, son Made in el Itacil, que es, digamos, el brazo tecnológico de la consejería. Y la más importante es la formación, la capacitación, la difusión, el asesoramiento sobre qué herramientas hay en el mercado para que se usen para ser más competitivos y más sostenibles. Los chicos jóvenes no quieren quedarse en el campo porque entienden que la actividad primaria es de la prehistoria. Sin embargo, ahí hay una oportunidad. Desde luego, el agricultor que está manejando su sistema de riego desde el iPhone o que está activando los comederos de la granja desde su iPad no tiene nada que ver con esa figura que tenemos de ese campesino del que hablábamos que se pasmaba delante de su Massey Ferguson, ¿verdad? Eso está cambiando. Además, no se puede perder ese tren, porque en Francia, en Bélgica, en Holanda, que son nuestros competidores, ahí están llegando esas tecnologías, ¿verdad? ¿Cómo lo conseguís? Bueno, el agricultor ahora es un gran profesional. Nosotros defendemos esa figura del agricultor profesional. Digamos que la idiosincrasia del pasado pues quizá quedara que se quedaban en el campo los que no servían para otra cosa. Bueno, esto hoy es ciertamente... Y nos sostenían a todos los que servíamos para algo, sí, ¿verdad? Porque sin ellos no podíamos vivir. El campo tiene una función fundamental que es la seguridad alimentaria. Total. Algo que ahora estamos hablando mucho en Europa y que se está olvidando. Nos estamos olvidando de lo importante que tener una seguridad alimentaria a pesar de haber vivido una pandemia, a pesar de haber tenido episodios que nos han demostrado la fragilidad que podemos tener. Bueno, se está hablando de otro tipo de seguridad que me parece muy bien, pero se está olvidando otra vez la seguridad alimentaria y lo importante que es producir alimentos de calidad, sostenibles, saludables, nutritivos, etcétera. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, pues como os decía, los agricultores, esto ha cambiado mucho. Nosotros, más o menos, al año incorporamos a unos 600 agricultores nuevos. Cuidado, un 30% son mujeres, de 25 a 30%. Esto indica un gran cambio. Qué bien. Y, bueno, lo que pensamos es que la dinámica general es que cada vez haya menos agricultores, eso ocurre en todos los países, pero más profesionalizados, con mayor capacidad de tecnología, con mayor digitalización. Y, bueno, pues en ese camino lo que intentamos es ayudarles. Es verdad que existe una avanzada edad en los agricultores, en los titulares de explotaciones. Castilla y León es una tierra en la cual la agricultura es propia, iba a decir, se usa mucho también familiar, es una familia o es con un número muy reducido de empleados, no es una gran agricultura, pero sí que es muy dimensionada, con una extensión, somos lo que mayor extensión tenemos de superficie agraria útil para usar en la producción de alimentos, y está al frente de un empresario, un agricultor
que tiene que ser sostenible. Se hablaba antes económicamente, cuando he oído a la anterior mesa, lo primero que hay que buscar es la rentabilidad, pues obviamente igual, pero en el campo la sostenibilidad económica, la social y la medioambiental van muy unidas. Si no somos capaces de tenerlas unidas, se van a descompensar. Estamos Si no completamente hay de acuerdo. rentabilidad, si no, pues el medio ambiente va a sufrir y vamos a tener despoblación. Y especialmente en el campo, porque vosotros, o sea, los agricultores, el sector primario convive de tú a tú con la biodiversidad y modela y modula paisajes y es hacedor de espacios naturales. Correcto. Bueno, yo no sé si hay algún agricultor en la sala o algún ganadero. Pero todos dependemos de ellos. Correcto. Pero vamos a ser justos. Ser agricultor y ganadero, por favor, tómeseme las palabras, no significa que eres un fenómeno medioambiental o alguien como todas las personas y en todas las profesiones y en todas las actividades hay buenas praxis y malas praxis. Así es. Pero sin duda que tengamos sostenibilidad, que tengamos una tierra sana, que tengamos animales con bienestar, es un beneficio para el agricultor. Y los agricultores en su mayoría conocen que cuidando esto van a tener una mejor producción en unos estándares de calidad impresionantes y por lo tanto tienen esa vinculación muy estrecha. Puede haber algunos, como en todos los sitios, en todas las profesiones, que hagan una mala praxis. Bueno, pues eso es lo que tenemos que vigilar y lo que busca la normativa europea, que nos vuelve un poco locos a la hora de poder ser competitivos en los mercados, sí, con distintas, a veces, condiciones de producción. Claro. Pero bueno, entiendo que Europa en este sentido es un poco Dicen los líder los ganaderos y los agricultores que cuando tenían las respuestas va y le cambian las preguntas. ¿Eso está ocurriendo con la PAC? Bueno, la política agraria común lo que siempre ha buscado es mantener un tejido productivo para esa seguridad alimentaria. Ese fue el nacimiento de hace muchos años de la política agraria común. Y a partir de ahí, pues digamos que se ha ido embrionando o se han ido gestando distintas modificaciones de la PAC que siempre han tenido una misión de mantener una renta que compensaba ese sobreesfuerzo en su manera de producir con otros productos y al mismo tiempo un segundo pilar, que a lo mejor quizás lo habéis oído en prensa, que se dedicaba a lo que llamamos desarrollo rural, que serían actuaciones como la incorporación de jóvenes, como la innovación, como la investigación, como las iniciativas. Digamos que la parte del primer pilar mantenía una renta y la segunda lo que buscaba es ser competitivo, ser sostenible. Bueno, Jorge, como estás viendo, nos hemos quedado sin tiempo. Es una pena y te desdigo porque en este foro de ideas con valor tiene todo el sentido que estés representando al sector no primario, sino al sector primero. O sea que muchas gracias. Nada. Gracias, Jorge. Como ven, el tiempo se nos echa encima en todas las comparecencias. Tenemos a continuación en este foro llamado Ideas con Valor, dos ideas con valor que están transformando, para empezar, su ámbito de actuación y sobre todo están transformando la relación del medio ambiente con la creatividad, con las pymes y con la empresa, ¿verdad? Son Pilar Gómez Cortés, que es científica, titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC y asesora científica de Macami Biotech. Pilar, por favor, si puedes subir. Y Sofía Isasmendi, que es socia cofundadora de Skills for Impact. Pilar nos va a hablar de microalgas, de la biotecnología al servicio de la nutrición y la salud. Y a continuación, y todo seguido, Sofía nos presentará Skills for Impact, que es una iniciativa pionera en sostenibilidad y acción climática que combina la experiencia colectiva de sus expertos, como ella, para ofrecer métodos de aprendizaje transformadores para los que participan en el programa y también transformadores para el planeta. O sea que muchas gracias, Pilar. Pues nada, gracias a ti. ¿Se escucha? Ahora sí.
Pues lo primero, agradecer al Confidencial la invitación a participar en estas jornadas de Ideas con Valor. Como me han presentado, soy Pilar Gómez Cortés, trabajo en el CIAL, que es un instituto de investigación en ciencias de la alimentación y es un centro mixto entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Autónoma de Madrid. Como hemos dicho, hoy vamos a hablar de microalgas y cómo la biotecnología puede estar al servicio de nuestra nutrición y de la salud. Se ha hablado aquí de los importantes desafíos. Desde el principio he escuchado la pregunta ¿qué es lo que vamos a comer en el futuro? Y he de decir que en investigación llevamos ya varias décadas buscando nuevas fuentes alimentarias que sean sostenibles. Estamos hablando de insectos, de hongos y setas comestibles, de microalgas y de macroalgas. Lo primero que me gustaría sería diferenciar lo que son las microalgas de las macroalgas, porque a veces hablamos en general de algas y no sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo. Las microalgas son organismos unicelulares fotosintéticos que no podemos verlas con el ojo humano, necesitamos un microscopio. Estamos hablando del fitoplancton marino que habita en mares y océanos. Sin embargo, cuando hablamos de macroalgas, son esos organismos más complejos, las plantas que podemos encontrar en las playas o que podemos consumir en un restaurante japonés. Digo que son diferentes porque desde el punto de vista de cómo se cultivan no tienen nada que ver. Cuando estamos hablando de microalgas estamos hablando de una biotecnología de precisión donde hay un control riguroso de las condiciones de cultivo y cuando estamos hablando del cultivo de las macroalgas estaríamos hablando de un cultivo tipo agrícola. Quería dar unas cifras de las microalgas para que veáis que estamos como al comienzo de lo que puede ser la era de las microalgas, ya que en la actualidad se estima que existen entre 200.000 y 800.000 especies diferentes de microalgas, pero solo tenemos descritas alrededor de 30.000. De estas, aproximadamente 100 son las que se estarían investigando en la actualidad con fines biotecnológicos. Si vamos a la producción de microalgas en Europa, estaríamos hablando de 15, 20 especies diferentes de microalgas y estos 4 primeros géneros, espirulina, clorela, nanocloropsis y tetraselmis, supondrían más de la mitad de la producción en Europa. Las 2 especies que destacan más por su nivel de producción son Arthrospira o Limnospira platensis, que comúnmente se llama espirulina, que es la que os puede sonar más porque tiene esa forma de espiral, y Chlorella vulgaris, que sería la segunda en nivel de producción. Es importante destacar que ambas especies están ya aprobadas por la EFSA, por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, y es por ello que ya las podéis encontrar incorporadas a alimentos o en productos nutracéuticos. El mercado de las microalgas es un mercado que se encuentra en plena fase de crecimiento. Se estima una tasa de crecimiento anual en los próximos 10 años de un 5 o un 6%, y es Estados Unidos y Canadá los que están liderando el mercado, porque tienen una industria nutracéutica muy potente. En España estamos empezando a incorporar las microalgas en los productos nutracéuticos, tanto las microalgas como compuestos que se pueden extraer de ellas, y en la actualidad sería el 7 o el 8% del mercado de los nutracéuticos. ¿Cómo se cultivan las microalgas? Bien, estábamos hablando de un cultivo de precisión. Las microalgas se cultivan en fotobioreactores, que bien pueden ser abiertos, como las piscinas que veis abajo, o bien pueden ser cerrados, fotobioreactores que pueden ser planos o tubulares. Aspectos positivos del cultivo de microalgas. Bien, las microalgas crecen muy rápido y de forma muy eficiente. Si tenemos bien optimizado el sistema de cultivo, podemos recolectar microalgas prácticamente a diario. Dependiendo de la especie de microalgas, las podemos cultivar en agua dulce, agua salada y también se ha visto que pueden ser muy interesantes para el tratamiento de aguas residuales. Por otra parte, desde el punto de vista de la sostenibilidad de los procesos, muy interesante que podemos reutilizar ese agua de cultivo y dado que estos fotobioreactores los podemos construir prácticamente en cualquier lugar, pues no estamos compitiendo con otros cultivos tradicionales. ¿Qué aplicaciones comerciales tienen las microalgas? ¿Para qué se están utilizando en la actualidad? Pues como veis, más del 65% se están destinando a alimentación humana, alimentación animal y al mercado de la nutracéutica y la cosmética. Esto sería si estamos hablando de las microalgas en general, pero si nos centramos en la espirulina, la que se está produciendo en mayor cantidad, casi la mitad se estaría destinando a alimentación humana y casi un 30% a la industria nutracéutica.
¿Y esto por qué es? Bueno, porque una de las ideas que os tenéis que llevar hoy a casa es que las microalgas son una fuente sostenible de compuestos que pueden tener un efecto beneficioso en nuestra salud. Estamos hablando de lípidos bioactivos, ácidos grasos omega 3, fibra, proteínas, péptidos bioactivos, compuestos carotenoides, polifenoles, vitaminas, minerales. Y es que cada vez hay más evidencia científica que relaciona las microalgas con una mejora en la salud. En esta gráfica veis que el número de publicaciones científicas que relacionan microalgas con salud en los 10 últimos años está creciendo de forma exponencial y me gustaría destacar aquí las investigaciones que se están haciendo en España en este ámbito, porque somos el cuarto país a nivel global, por detrás de países tan potentes en investigación como son China, India y Estados Unidos, y seríamos el primer país a nivel europeo. ¿Qué efectos beneficiosos tienen en la salud la ingesta de microalgas? Bien, pues como veis se han descrito multitud de efectos: protección frente al estrés oxidativo, potencial antiinflamatorio, inmunomodulante, reducción de los niveles de colesterol, potencial antiobesidad, antidiabético, mejora de la salud ocular, mejora de la salud gastrointestinal, modulación de la microbiota, potencial antibacteriano e incluso anticancerígeno. Pero es importante tener en mente que existe distinto nivel de evidencia científica dependiendo del efecto al que nos estamos refiriendo. La mayor parte de estos efectos se han determinado in vitro, es decir, en el laboratorio con ensayos en modelos celulares, y solo algunos de estos efectos se habrían demostrado ya in vivo, en animales de experimentación o en humanos. Yo a continuación me voy a centrar en las cosas que están ya demostradas en humanos. ¿Cómo podemos incorporar las microalgas a nuestra alimentación? Pues tendremos dos formas: o incorporándolas en alimentos, lo que denominamos alimentos funcionales, o incorporándolas como compuestos nutracéuticos. Si nos centramos en las investigaciones que se han desarrollado incorporando las microalgas en alimentos, la mayor parte de los estudios han utilizado alimentos relativamente sencillos como bebidas tipo smoothies y salsas, y se han evaluado tanto en individuos sanos como en pacientes que tenían alguna patología. En relación a personas sanas, se han probado distintas especies de microalgas. Pongo ahí ejemplos de Arthrospira, Chlorella y Nanocloropsis, y se ha visto que su ingesta puede ayudar a reducir los niveles de glucosa, puede disminuir la presión sanguínea, puede disminuir los niveles de colesterol y mejorar el perfil lipídico, aumentando el contenido de ácidos grasos omega 3. Cuando nos fijamos en estudios que han estudiado cómo la ingesta de microalgas puede afectar a pacientes con hipertensión o diabetes tipo 2, se ha observado, la mayor parte de los estudios en este caso se han hecho con espirulina, se ha visto que puede mejorar el perfil lipídico, reducción de niveles de colesterol, reducción de triglicéridos, disminución de la presión sanguínea y además que puede generar una pérdida de apetito. Y es que las microalgas podrían tener un efecto saciante y por ello se han evaluado como compuestos nutracéuticos en pacientes que tenían sobrepeso u obesidad, para ver si tendrían un potencial antiobesidad. Pongo aquí dos ejemplos que se han hecho con personas con sobrepeso u obesidad. En el primero de ellos estaba incorporando 2 gramos de espirulina al día en el marco de una dieta hipocalórica y se observó que la ingesta de la espirulina estaba ayudándoles a perder peso, les reducía el apetito y, por tanto, tenía una mayor adherencia a esa dieta, no dejaban la dieta. En otro estudio, en el que este se hizo exclusivamente con mujeres con sobrepeso o obesidad y a las que se suministró 900 miligramos de Chlorella vulgaris al día, y también se les dijo a las mujeres que tenían que llevar a cabo ejercicio, 3 sesiones de ejercicio por semana. Y se observó que la ingesta de Chlorella vulgaris podría tener un beneficio sinérgico con el ejercicio. Además, estas mujeres veían una mejora en su perfil lipídico, disminución de triglicéridos, disminución de colesterol total, disminución de colesterol LDL, mejoraba también la resistencia a la insulina y también veían reducida su perímetro abdominal. Como nutracéuticos, las microalgas también se han evaluado en pacientes con diabetes tipo 2. La mayor parte de los estudios en este caso también se han hecho con espirulina. Y pongo 2 ejemplos. En el primer caso eran pacientes recién diagnosticados que no recibían ningún tipo de tratamiento y la ingesta de la espirulina les mejoró el perfil lipídico y también les generaba una protección frente al estrés oxidativo. Por otra parte, en pacientes que ya estaban siendo tratados con metformina, la ingesta de 2 gramos de espirulina al día
Les mejoraba también el perfil lipídico, lo que decíamos, disminución de colesterol, disminución de triglicéridos y además, muy interesante, que se observaba un efecto sinérgico de la espirulina con la metformina en la regulación de los niveles de glucosa en sangre y la glucosa a largo plazo. Como veis, ya tenemos ejemplos que están demostrando los efectos beneficiosos que tiene la ingesta de microalgas en nuestra salud, pero todavía quedaría mucho por hacer. Los estudios en humanos todavía son escasos, son dispares en número de pacientes, en duración, en qué especie de microalgas tenemos que utilizar según la patología. Cuál es la dosis efectiva tampoco está nada claro, cada uno de los trabajos están utilizando dosis diferentes. Otra de las preguntas que queda es si es mejor incorporarlo a alimentos o es mejor incorporarlos en nuestra dieta en forma de nutracéuticos. Se están llevando a cabo muchas investigaciones también para ver qué compuestos bioactivos todavía tenemos sin identificar y que podrían estar relacionados con esos potenciales beneficios para la salud. Y por último, también se están llevando a cabo investigaciones con compuestos ya diana para ver si podemos producirlos y extraerlos de forma que sea sostenible y rentable económicamente. Por mi parte, nada más. Quería agradecer a mi grupo de investigación estos últimos años en los que hemos estado trabajando en el estudio de las microalgas y su potencial bioactivo, en especial a la doctora Blanca Hernández Ledesma, que me ha acompañado hoy aquí, y a todos vosotros muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Qué interesante, ¿no? Estamos hablando de salud, estuvimos hablando mucho de salud y tener esta perspectiva tan específica creo que da mucha riqueza. Curiosamente he tomado espirulina porque me la han recomendado una dieta de desintoxicación, así que acabo de entender quizás un poco más por qué. Muchas gracias. Mucho gusto en saludarles. Mi nombre es Sofía Isasmendi Escudero. Habrán notado que soy argentina. Mi apellido es vasco, mi familia viene de ese territorio. Pero yo vine a España hace más o menos 6 años por una invitación de parte de Pablo Sánchez, que hoy es uno de los cofundadores del proyecto que voy a presentar, y es porque yo trabajaba en el movimiento B Corp en Argentina y me trajeron de alguna manera, o me invitaron a mudarme a España a desarrollar el movimiento B Corp. Eso es un poquito sobre mí. La realidad es que es un gusto poder estar aquí. Estuve hace un rato escuchando muchas de las ponencias y las conversaciones y me da mucha ilusión poder presentar Skills for Impact en un entorno como este, así que muchas gracias al Confidencial y a quienes organizaron este espacio. Lo que yo vengo a contarles hoy es un proyecto, una idea, y me gustó mucho la introducción porque efectivamente la pensamos desde un propósito de transformación, desde un propósito que nosotros vivimos a nivel fundadores, desde lo personal, mi vivencia como haber acompañado a cientos de compañías a atravesar un proceso como el de certificación B Corp, pero también es un proceso que se sabe, tiene data y que lo evidencia, ¿no? Entonces, una de las datas que quería traerles hoy es que para el 2030 se sabe que hay 150 millones de personas que necesitarán mejorar sus competencias en sostenibilidad, ¿no? Este es un ejemplo, hay muchísima evidencia científica y cuantitativa que lo que viene a demostrar es que hoy tenemos una brecha bastante significativa en relación a las competencias actuales que tiene el talento y las competencias que se van a poder requerir para cumplir nada más ni nada menos que los propios compromisos que asumen las organizaciones. Ahora bien, si hacemos un poquito de doble clic, y esto es algo que también se habló muy bien y hoy Diego Isabel de la Moneda lo trajo con mucha claridad, entonces no voy a entrar en tanto detalle, pero la realidad es que hoy existen múltiples riesgos que requieren de gestión integral. Riesgos desde lo económico, desde lo social, desde lo geopolítico, que además tienen, evidentemente, una afectación directa al mundo empresarial. Esto que vemos aquí es cómo van evolucionando, por ejemplo, los temas ambientales y cuáles van subiendo a nivel de prioridad en una investigación que básicamente consulta a órganos de dirección y consejos asesores respecto a cuáles son esos temas, y es interesante ver el lugar que va tomando la sostenibilidad en esos temas que representan prioridades para quienes hoy están tomando decisiones y siendo legalmente responsables por esas decisiones. Lo curioso es que cuando vamos a mirar cómo se está gestionando estos riesgos desde la perspectiva, en este caso, de la sostenibilidad y la gobernanza de la sostenibilidad en las organizaciones, lo que vemos es que en la gran mayoría de aquellas, generalmente suele haber hasta 5 personas que tienen de alguna manera responsabilidades de sostenibilidad. No me refiero a personas que tienen sostenibilidad en el rol, sino a personas que desde la responsabilidad de su rol lo tienen. Es decir, que acá se ve que está muy concentrado. Recién en el panel, ¿no? Una pregunta que pareció bastante obvia que lanzaste tú, decir, bueno, ¿cómo vamos a distribuir la gobernanza? Y las personas que sobre todo que tenían el rol de directores de sostenibilidad dijeron, es obvio, ¿no? Esto tiene que descentralizarse. Bueno, evidentemente, esto también nos muestra que todavía no estamos ahí.
Y no solamente eso, sino que las personas que, en muchos de los casos, tienen esta responsabilidad de sostenibilidad, la hacen compartiendo con otro tipo de responsabilidades. Es decir, que todavía tenemos mucho espacio para poder, integrar responsabilidades de sostenibilidad en las diferentes áreas funcionales y los niveles de gobierno de una organización. Y necesitamos también asegurarnos que haya suficiente oferta de talento para poder dar respuesta a ese crecimiento. Lo curioso es que eso ya está pasando. Esto que vemos aquí es del informe de LinkedIn Report de 2023 y 2024. Salió el de 2025 la semana pasada. Hice un rápido contraste para no modificar la presentación porque ya la había enviado. Y los datos son muy parecidos. Es decir, esto es una tendencia que se viene manteniendo a lo largo del tiempo. Y la realidad es que hay una demanda de talento que crece 2x en comparación con la oferta del mismo. No solamente eso, sino que también se sabe que si no actuamos rápido en el desarrollo de las competencias críticas que ya se sabe que son necesarias, para el 2050 nos puede llegar a pasar que la mitad de los empleos verdes queden sin candidatos calificados, ¿sí? Esto es un riesgo muy importante que debemos empezar a integrar y dar respuesta desde el sector. Hoy quienes tienen habilidades verdes tienen un 55% más de probabilidades de ser contratados. Y si vemos en mercados, por ejemplo, como Estados Unidos, esta probabilidad incrementa. Entonces, es en este contexto en donde nosotros, digo nosotros porque somos 4 las personas fundadoras del proyecto que les voy a contar, desarrollamos Skills for Impact. Skills for Impact es para nosotros una plataforma de aprendizaje colaborativa. Somos una academia pionera en sostenibilidad. Venimos de trabajar en el mundo de la sostenibilidad y nos dimos cuenta de que hay una palanca y una avenida que es la de la educación que necesitamos fortalecer, y desde esa óptica proponemos ser un espacio que lo que hace es ofrece soluciones de aprendizaje tomando muchas de las lecciones aprendidas, y esto es algo que a mí me entusiasma mucho, de cómo nosotros como especie fuimos capaces de adquirir competencias digitales, ¿sí? La transformación digital, por ejemplo, también que se vio muy acelerada por todo lo que fue el fenómeno de COVID, trajo un modelo educativo muy innovador en donde seguramente muchos de ustedes conocen personas que no trabajaban en algo vinculado a lo digital y que hoy sí están trabajando en empresas digitales, ¿no? Surgieron diferentes escuelas, aparecieron terminologías como bootcamps, como experiencias basadas en cohortes, y eso realmente ha traído una gran mejora, no solamente en términos de integración digital de las competencias en las empresas, sino también en términos de empleabilidad. Entonces, ¿cuál es nuestro postulado? Es decir, tomemos esos aprendizajes que funcionaron y que siguen funcionando para lo que fue la transformación digital del talento y trasladémoslo a la transformación sostenible del talento e indirectamente de las organizaciones y el sector privado. Entonces, desde esa óptica, lo que nosotros hoy estamos aprendiendo a desarrollar, porque estamos en una constante iteración, nacimos hace más o menos 16 meses, es la necesidad de tener una propuesta integral que cubra los diferentes aspectos que hablamos hoy, ¿no? Por un lado, apoyar a las corporaciones y a las empresas con soluciones en diferentes formatos para que el formato acompañe a la realidad de la empresa. Entonces tenemos soluciones de microaprendizaje desde el móvil o soluciones que tienen, por ejemplo, el desarrollo de soluciones para retos concretos específicos de un sector y una temática, como puede ser la economía circular, la descarbonización. Y esa propuesta la complementamos con propuestas que están pensadas para personas, le llamamos B2B, para profesionales. ¿Por qué? Porque necesitamos profesionalizar la sostenibilidad. Hoy ya es cada vez más común que haya personas que estudian sostenibilidad, pero hace un tiempo seguramente sabrán que eso no era así y que la persona de sostenibilidad fue aquella que levantó la mano porque tenía cierta sensibilidad por alguna temática o por algún evento personal y levantó la mano y se le asignó el rol, ¿no? Eso muchas veces todavía pasa y necesitamos profesionalizar la sostenibilidad. Por lo tanto, desarrollamos una serie de soluciones de aprendizaje para poder abordar retos específicos en torno a áreas funcionales. Ahora eso, ¿cómo se contrasta o cómo complementa lo que mostré al principio? La realidad es que hay una tercera unidad de negocio para nosotros, que es la que vamos a abrir y con mucho entusiasmo se las presento, que tiene que ver con el future of work, la empleabilidad. Es decir, ¿cuáles son las competencias, ¿no? Lo que hablábamos al principio, que sabemos que las empresas van a necesitar, contratar, pero que todavía no están desarrolladas en las personas? ¿Cuáles son esas competencias y cómo favorecemos ese desarrollo competencial en personas para favorecer su empleabilidad y, por otro lado, la otra perspectiva que compartimos? Y a eso le llamamos
programas de empleabilidad o de futuro del trabajo. Entonces, nuestra idea es poder generar una sinergia positiva con un abordaje un poco más integral que genere como networks effect, es decir, que se retroalimenten entre sí, en donde tenemos, por un lado, personas queriendo transicionar hacia la sostenibilidad, que por suerte cada vez hay más personas que quieren empezar a trabajar por propósito o con un sentido que esté alineado a sus valores, y conectándolo con propuestas que ayuden a acompañar a quienes ya están en esos roles y necesitan profesionalizarse. Esto es un poco lo que hacemos desde Skills for Impact. La realidad es que desde que empezamos, uno de nuestros postulados fue tratar de buscar experiencias que, desde lo mismo, desde lo que fueron mis vivencias y a lo mejor las vuestras, cuando uno más aprende es cuando el que te enseña hizo lo que está explicándote. Cuando el que viene a contarte la metodología es porque la vivió dentro de su organización. Entonces, uno de nuestros principios es contratar no solamente personas académicas o influencers, sino contactar practitioners, personas que por lo menos llevan 5 o 10 años ejecutando aquello que van a explicar. La realidad es que contamos con un montón de diferentes marcas y actores que nos acompañan en este desarrollo. Acá hay algunas en pantalla. Y por suerte ya vamos avanzando bastante bien. Tenemos todavía un montón de oportunidad de mejora, pero ya tenemos más de 2.500 personas en nuestra comunidad y estamos de alguna manera intentando generar esto, ¿no? Un aprendizaje en comunidad. No solamente algo que se agota cuando se termina la formación, sino el desafío de decir, ¿cómo generamos un sistema que favorezca el aprendizaje continuo, ¿no? Hay muchas investigaciones que hablan del valor de las comunidades de práctica y de aprendizaje para poder abordar ese desafío, y eso es un poco lo que también estamos experimentando como organización. Cómo poder sostener comunidades de aprendizaje. Ya con esto voy cerrando, pero contarles que tenemos, gracias también a una trayectoria antes de Skills for Impact, ya hemos tenido proyectos con grandes empresas y la realidad es que nuestra compañía ofrece la posibilidad de tener certificados acreditados por EADA, que es uno de nuestros partners académicos que certifica nuestros cursos, y también contamos con el apoyo de Subilabs, que es un fondo de inversión de impacto que nos acompaña como partner estratégico, y R4S, que es una consultora especializada en sostenibilidad corporativa, que también la realidad es que desde el momento cero nos han acompañado en este proceso de crear una idea desde cero, ¿no? Empezar a crear un proyecto. Es mi primera vez emprendiendo. Siempre estuve muy rodeada de personas que trabajaban en compañías medianas o grandes por mi experiencia y esta vez me toca estar del otro lado, decirles que es muy divertido, pero que también requiere de un montón de resiliencia como la que se habló hoy, ¿no? Acá en pantalla quería mostrarles simplemente algunas de las soluciones que tenemos, principalmente porque lo que nos interesa, y esto una vez una persona me dijo, yo le dije, no sé cómo voy a hacer emprendiendo, ¿no? Hace 2 o 3 años, cuando valoré la posibilidad de emprender, no estoy segura de emprender. Para mí lo más cómodo es quedarme en el sector privado ejerciendo los roles que yo quizás ya sé hacer y que además puedo capitalizar mi experiencia. Y en una conversación que para mí hoy tuvo mucho valor, mirando para atrás, hay una cosa que me dijo es, como emprendedora hay que estar siempre dispuesto a saber qué es lo que uno necesita y responder con transparencia a esa pregunta, ¿no? Cuando alguien como emprendedor te pregunta, ¿qué necesitas?, uno tiene que aprovechar esa oportunidad para poder dar una respuesta muy clara. Entonces, simulando que ustedes me hacen la pregunta, ¿qué necesita Skills for Impact? ¿Qué necesitamos? Es poder hacer esas famosas alianzas y colaboraciones, ¿no? Somos una plataforma, queremos poder llegar a ese talento que hoy, por ejemplo, necesita desarrollar competencias y no puede, porque hay cuestiones como la accesibilidad que hay que trabajar. Gracias a colaboraciones privadas y públicas podemos hacer eso. Queremos llegar a personas que quieren profesionalizar sus competencias, pero que están dentro de organizaciones que no les dan espacio para formarse en estas temáticas. Y estamos súper abiertos a poder desarrollar diferentes innovaciones, que es algo que ya venimos haciendo y vamos probando, con compañías que han hecho, que esto es re interesante, una identificación de esas competencias, ¿no? Es decir, bueno, yo ya tengo la estrategia de sostenibilidad, en el mejor de los casos, conectado con el panel, tengo la financiación sostenible. Bueno, hay una dimensión que hay que abordar y es, ¿tenemos las competencias para poder hacerlo? Si no las tenemos, ¿las podemos desarrollar? Entonces yo invito quizás a hacer esa pregunta, a empezar a entender a nivel competencial qué es lo que realmente mi organización y mi talento necesita para poder avanzar hacia esos objetivos de desarrollo sostenibles que hoy, afortunadamente, son más comunes, están más ambiciosos, pero que realmente necesitan no solamente de un plan en términos estratégicos, sino también de un plan de desarrollo de competencias. Así que quienes quieran, a mí me encantaría poder estar en contacto y muchas gracias por este espacio. Me lo llevo. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias, Sofía. Sobre todo, gracias por tu entusiasmo.
Gracias por tu entusiasmo. Sabes que el entusiasmo es un arma de seducción masiva. Y yo creo que todos, de la misma manera que todos cuando salgamos aquí y vayamos por turnos, porque solamente hay una farmacia aquí cerquita, todos vamos a ir como una manada de ñus a la farmacia a comprar espirulina, de la misma manera, y microalgas, todos vamos a interesarnos por Skills for Impact porque me parece una iniciativa imprescindible. O sea que muchas gracias. Y en este foro de ideas con valor no había otra manera de acabar. Permítanme que también felicite a mis compañeros del área de eventos del Confidencial, a Íñigo, a Laura, a Sara, a Cris, porque estamos relanzando ideas para ganar optimismo y esperanza, que es lo que necesita en este país, que está pasando del gris al negro en un momento en el que necesitamos tener más esperanza, y hay gente joven que asiente con la cabeza. Somos un gran país, no te quepa ninguna duda. Yo te diría que somos el mejor país. Y la prueba es ejemplos como los que se están viendo esta mañana aquí en esta tribuna de Ideas con Valor. Y sobre todo el ejemplo que vamos a ver ahora. Tenemos la suerte, y créanme cuando acabe la conversación, de que todos van a convenir conmigo en que ha sido una suerte, de conversar con una de las personas que para mí, y no lo conozco personalmente, es la primera vez que nos vamos a ver, aunque he leído mucho sobre ti y te sigo desde hace mucho tiempo. A un líder en innovación y en compromiso medioambiental que además es presidente y CEO de una gran compañía. Y es que, saben, a menudo los grandes ecologistas no están en Greenpeace o en Ecologistas en Acción, están en consejos de administración. Y uno de ellos es Jaime de Jaraíz. Por favor, Jaime. Jaime de Jaraíz es presidente... Jaime de Jaraíz es presidente y CEO de LG España, una de las grandes multinacionales mundiales. Jaime es un ejemplo, como decía, de que las cosas se pueden cambiar desde un consejo de administración y no solamente desde detrás de una pancarta o descolgándose de la torre de un monumento, ¿verdad? Él ha construido ese milagro, que es el movimiento Smart Green España, que por lo que tengo entendido, los japoneses se han apropiado de esa idea o la han compartido contigo. Los coreanos. Perdón, los coreanos la han compartido y se la han llevado allí, ¿verdad? A la matriz. Sí. Nos vas a tener que explicar lo que es Smart Green España, pero déjame que te haga una pregunta personal. ¿Por qué? ¿Por qué te dio este arrebato de compromiso con el medio ambiente, de compromiso con el planeta, cuando no estaba en tu rol, cuando te ficharon? Bueno, pues nosotros somos una empresa muy sostenible y está en el ADN de la compañía. De hecho, nosotros somos una empresa que pensamos que el producto más sostenible es el que dura para siempre. Incluso llegamos a dar garantías de por vida, o sea, eso estaba en el ADN. Pero yo era una persona, pues como cualquier otra, que tenía un cierto grado de preocupación con lo que está ocurriendo, pero no, bueno, pues sí, es un tema que todo el mundo habla, pero entonces tuve un evento personal, provocado por el calentamiento anómalo del agua y puso en riesgo a mi familia. Estaba navegando en el 2017, en el verano de 2017, con mis 3 hijos pequeños, mi mujer y mi hermana, en Formentera, y hubo una tormenta que fue una dana... Conozco la del 2017. La del 2017 fue la primera que ocurrió en mitad del verano. En el 2022 o el 2023, cuando se murió el magnate en Sicilia, esa fue la segunda vez que ha ocurrido y probablemente empezará a ocurrir de una forma más frecuente en mitad del verano, no en septiembre o en octubre. Así es. Entonces, se hundieron unos cuantos barcos alrededor mío, yo lo pasé muy mal, sobrevivimos más o menos bien y al día siguiente pregunté a los pescadores, que son los que saben, ¿no?, que están todo el día en el mar, y me dijeron que eso no había pasado nunca. Entonces dije, bueno, esto del cambio climático es real, va más rápido de lo que nos cuentan y nadie hace nada al respecto. Así que dije, pues lo voy a hacer yo. Y empezamos a pensar qué hacer y bueno, pues hemos llegado hasta este punto, que hemos hecho muchísimo por mucho menos de lo que os podéis imaginar. Se puede hacer. Las experiencias personales son importantes, sí, pero las actitudes personales, un solo individuo no suma. El cambio climático es demasiado importante como para atacarlo desde la perspectiva. Te diría incluso que una sola compañía no va a poder. ¿Ahí sale Smart Green?
Sí, bueno, tu reflexión es una reflexión muy buena. Es decir, hay 4 factores que pueden cambiar las cosas. Nosotros no pretendemos ayudar, nosotros pretendemos cambiar. La filosofía coreana es una filosofía que busca saltos exponenciales. No quiere un crecimiento pequeño. Ellos dicen que crecer 5% es imposible, crecer un 30% es posible. Yo cuando entré a la compañía dije, joder, no me van a pagar el bonus nunca. Y me van a pedir siempre crecer 30%. Bueno, pues es así. Cuando quieres hacer un crecimiento marginal, nunca llegas. Cuando buscas un crecimiento exponencial, tienes que cambiar muchas cosas para llegar a ese crecimiento exponencial y se produce. Entonces, con esa filosofía, nosotros cuando empezamos con esto, no pensábamos en, bueno, venga, vamos a colaborar y vamos a ayudar un poco. No, nos dijimos, ¿cuál puede ser una solución para paliar los efectos del cambio climático y, de alguna forma, acelerar ese cambio que tenemos que hacer todos, ¿no? Entonces, hay 4 factores que pueden cambiar las cosas, 4. Los científicos, los gobiernos, los individuos y las empresas. Esos son los 4 principales que pueden hacer algo al respecto para paliar los efectos del cambio climático. Y los 4 son parte de la solución, pero no todos al mismo momento ni de la misma forma. Los científicos ya nos han dicho todo lo que nos tienen que decir. No les hemos hecho caso. Pero es cierto que llegará un científico en algún momento que descubra una solución para empezar a revertir el cambio climático. El cambio climático se produce por varios motivos, pero el principal es el aumento de las emisiones de CO2 sobre la capacidad que tiene la Tierra para poder equilibrarlo y fijarlas, ¿no? Entonces hay un aumento, es como una bañera que se va llenando y cada vez tenemos más. Un científico descubrirá una manera de fijar carbono de forma masiva a un coste marginal a nivel planetario, pero eso todavía, aunque hay cosas en laboratorio y se están testando muchas cosas, no va a llegar en los próximos 20, 30 años, pero tenemos que darnos una oportunidad. Los individuos no queréis, nadie quiere que desaparezca el Amazonas, ¿no? Que levante la mano el que quiera. ¿Hay alguno que está a favor de que desaparezca el Amazonas? Ninguno, ¿no? Pero si os pregunto, que levante la mano aquel que está haciendo algo directamente para que el Amazonas no desaparezca. ¿Tú? Pues no suelen levantar la mano, pero luego hablamos y me cuentas. Por supuesto. Pues lo normal es que digan, no, yo no quiero que desaparezca el Amazonas, pero ¿yo qué puedo hacer? Cuando dices, ¿y yo qué puedo hacer? ¿En qué pensáis? En el que pueda que haga. ¿Y quién puede hacer? Los gobiernos, ¿no? Los gobiernos son parte de la solución, pero llegará demasiado tarde porque van a reaccionar cuando la situación haya una gran hecatombe, entonces reaccionarán. Pero no tenemos tiempo para hacerlo así. Y luego están las empresas. ¿Y las empresas por qué pueden ser parte de la solución? Porque nosotros entendemos que las empresas son las que son capaces de movilizar al individuo en la solución. El individuo es el principal factor para cambiar lo que nos está pasando, cada uno de nosotros. De hecho, cuando tenéis un problema en vuestra casa, ¿quién os lo soluciona? ¿El gobierno o lo solucionáis vosotros mismos? Bueno, tenemos una casa común que tenemos un problema y hay que solucionar. Entonces son los individuos. Y para darte una muestra del poder del individuo es, vosotros pensáis que plantar 48 millones de árboles en España cada año, que es nuestra población, es imposible. Logísticamente, por muchos factores, es carísimo, miles de millones, es imposible, ¿vale? Pero si vemos el problema no desde el todo, sino desde abajo, si os pregunto a cada uno de vosotros como individuos, ¿sois capaces de plantar un árbol al año? Uno solo, no 2, uno, cada uno de vosotros. Todos me diréis, claro, por supuesto. Por tanto, cuando vemos el problema desde la base y no desde arriba, la solución es muy fácil de implementar. En la COP30 no se llegará a ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque intentamos solucionar un problema desde arriba y no desde abajo. Hay que construir la solución desde abajo y eso es el individuo. Y es la base del movimiento Smart Green. Pero además del individuo, y has hablado tú de la empresa, no he sido yo el que ha abierto ese melón, has hablado tú de la empresa. Cuando en el Confidencial creamos Planeta A, hace 5 años, la sensibilidad hacia el medio ambiente y la sensibilidad hacia la sostenibilidad en el mundo de la empresa estaba en su culmen. De hecho, creo que fue el gerente de BlackRock el que escribió una de sus cartas pidiendo a las participadas que si no presentaban sus logros en sostenibilidad iban a ser ejecutados, ¿verdad? Y eso pasó en Siemens, por ejemplo. Sin embargo, ahora me dicen que esa sensibilidad está en entredicho y que estamos pasando, si no a una bajada, a un amesetamiento.
Tú estás en una gran compañía y eres el máximo responsable de esa gran compañía. Desmiéntemelo, por favor. Te lo desmiento absolutamente. Si yo cambiara la opinión, o si nosotros como empresa cambiáramos la opinión ahora, en esa circunstancia, es porque entonces, antes, no estábamos realmente en esto. ¿Y las había? ¿Habían ficciones en el mundo de la...? No, lo que pasa es que si tú crees en algo, lo que no puedes hacer es cambiar tu opinión en función del interés. Es decir, si ahora la tendencia mundial es porque Trump y la su seguridad y la administración, etcétera, y entran otros factores, eso no quita lo otro. Es decir, si nosotros, en cosas fundamentales, si tú te cambias la gorra en tu pensamiento, eso indica que tu pensamiento se influye por la tendencia, pero no sobre la creencia. Cuando crees en algo, y además científicamente es así, no puedes cambiar tu opinión, porque esto no es una moda, esto es un problema que tenemos todos y es un problema que tenemos que acometer. De hecho, si hay empresas que antes hacían mucho y ahora hacen poco, o quieren hacer menos, es porque nunca se lo han creído. Nosotros empezamos primero sin saber, ahora sabemos mucho, hemos evolucionado muchas cosas, he hablado con mucha gente. Yo me he sentado a comer con más de 1.500 personas desde el año 2018, 1.500 personas para hablar de sostenibilidad. Nos han visitado más de 500 empresas para hablar de sostenibilidad. Me he reunido con más de 25 embajadas. Bueno, y sigo ahí. Y yo todas las semanas tengo 5 interacciones, bien comiendo, cenando o desayunando, con la gente más importante de nuestra sociedad política, empresarial, etcétera, etcétera, para ver cómo podemos solucionar el tema del cambio climático. Y nosotros no vamos a menos, nosotros vamos a mucho más, porque creemos firmemente que es el camino. Entonces, cuando la gente varía en base a una tendencia, es porque antes no se la ha creído, o porque tiene un interés, o porque ahí entra el greenwashing también, ¿no? Ahora es una moda, pues venga, todos somos muy sostenibles. Pero... Jaime, hace muchos años tuve la oportunidad, y en mi caso creo que fue el honor y la suerte de conocer a tu homólogo en Danone. No sabes si recuerdas cómo acabó el expresidente de Danone, vino el fondo de inversión a la última junta de accionistas, que Danone era un ejemplo de responsabilidad corporativa y de responsabilidad con el medio ambiente, y le dijeron: no somos una ONG, nosotros estamos aquí para ganar dinero, y lo sustituyó ipso facto. ¿Tienes miedo de que eso te pase? No, y además te voy a decir una cosa. Javier Robles es algo que no... Pensaba que me estabas preguntando algo porque a lo mejor habías oído algo. Yo trabajé en Danone y Javier Robles... Tuve la buena y la mala suerte que tenía una carrera de motos el domingo anterior de entrar en Danone, de motocross, y me rompí el escafoides y 3 costillas. Vaya caída. Y entré en Danone con el brazo en cabestrillo. Y Danone me respetó y me dejó en formación durante 3 meses. Sabía más de Danone que Isaac Carasso. Y en una convención me sentaron con el CEO, con Javier Robles. Y a Javier, bueno, claro, imagínate un chavalín que se sienta con el CEO, con el brazo en cabestrillo. Ah, sí, tú eres el lesionado, sí, ya. Y le pregunté una cosa que me ha marcado el resto de mi vida. Y no lo he hablado con Javier, yo no le volví a ver, porque yo no estaba, yo estaba ahí abajo, él estaba... Pero le he seguido muchas cosas y para mí ha sido como mi mentor. Lo es. Yo le dije, oye, tú que ya eres líder y en una multinacional tan increíble como Danone, una empresa tan increíble, ¿a qué aspiras en la vida y tal? ¿No? Pensando que me iba a decir pues algo espectacular, pues voy a querer y tal. Y me dijo, pues mira, para mí en lo que me concentro y en lo que estoy es seguir haciendo mi trabajo lo mejor posible y seguir honrando a mis trabajadores, etcétera, etcétera. Claro, yo venía del MBA y tal, con esas ideas que tenía y tal, y te da un baño de humanidad y de humildad y de saber hacer y de ser una buena persona, y dije, yo quiero ser como él, y lo he hecho. Y si ese fondo, y aquí a lo mejor me meto en un charco, si ese fondo ha tomado esa decisión,
creo que está equivocado. Sí. Porque creo que Javier Todos Robles coincidimos. es una de los directivos más increíbles y más comprometidos con el medio ambiente. ¿Pero sois rara avis, Jaime? No, yo creo que no. Yo creo que, de hecho, ¿sabéis con quién me he reunido mucho en estas reuniones en el EG para hablar de esto? Me he puesto en una cruzada para reunirme con todas las escuelas de negocio y con todas las empresas de headhunting del país para pedirles que en sus programas de formación pues, tengan la sostenibilidad como un elemento principal, porque los líderes que ellos forman, para mí la sostenibilidad es como la ética. Es así, la ética no va cambiando en función de la moda. La ética es la ética. Lo que está bien y lo que está mal. La sostenibilidad es exactamente lo mismo. Muy bien. Sí, lo que está bien y lo que está mal. Entonces, creo que hay que formar a los líderes que van a tomar las decisiones en breve en sostenibilidad para que ellos lideren el siguiente nivel. En los recursos humanos exactamente igual. Yo le pido a las empresas de recursos humanos que cuando fichen a esas personas, igual que cuando te mandan a alguien que puede ser muy bueno, imaginaros, viene una empresa de recursos humanos, yo tengo un puesto muy importante de cubrir, me dice, imaginaros el punto. Este tío es un crack, es un fenómeno, os va a ayudar muchísimo, pero bueno, de ética va un poco flojo. A lo mejor en algún momento pues hay algo que es así como gris. ¿Creéis que eso podría ocurrir? Jamás podría ocurrir. Una empresa no pondría en riesgo por un tema ético. Pues la sostenibilidad es igual. Tú no puedes decir, este tío es un crack, es un fenómeno, os va a ayudar mucho, pero bueno, el tema de sostenibilidad es algo que a él le da igual. O realmente, bueno, pues si hay que quemar, se quema, y si hay que hacer, se hace, que no es. Creo que es fundamental que se vayan dando los pasos para hacer que este cambio sea real, para hacerlo lo antes posible, de la forma más ordenada posible, y para que, bueno, pues que tengo que decir que eso también pasa a la inversa. Hace poco un famoso headhunter de este país, con una empresa de consultoría de recursos humanos, yo diría que la más importante, me contaba el caso de un chico que fue progresando en el proceso de contratación para una gran compañía, para un gran cargo, y cuando ya tenía todos los datos, y ya el headhunter dijo, eres la persona contratada, ya sabes que se oscurece la marca, y el chico dijo, ¿qué empresa es? Le dijo, es esta empresa, como diciendo, fíjate dónde vas. Y dijo, esta empresa, hemos estado perdiendo el tiempo, usted y yo, no me interesa. Eso ha pasado en este país. La reputación ambiental, gracias a Dios, en la gente joven, como ese chico que ha levantado antes la mano, va a más. Y eso es imparable, Jaime. Sí. Muchas gracias. Tenemos que dejarlo aquí. Es una lástima porque es maravilloso. Ahora tenemos un cóctel y luego a partir de las 3:15 vamos a volver con un bloque de inversión y finanzas personales con mi compañero Javier Molina. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantado.